Suscríbete a la Panterita. Por IPU, hecho para vos, personal, quitador Rapid y Blasca. Proba Electrolyte de agua de la costa, mejor hidratación sin calorías. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Y llegó Podium 100, la primera y única Mazda 100 octanos. Podium 100, supera todo. Comunicipar, tu mejor opción. Universidad Americana, sé lo que quieras ser. Los Arrap de Garelli Estructuras. Chevrolet, Fine New Road. Taiga, te lleva donde quieres llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Jacomer, para su feria de camiones JMC. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Redes sociales Monumental. Twitter, @AM_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande, con Arturo Rubín, Ricardo Mendoza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco Pancho López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. Audiencia, buen día, ¿qué tal, Ricardo? Buen día, Arturo. ¿Qué tal, niño? Buenos días, señor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. Más adelante lo de Olimpia, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar del Olimpia actual primero. Ayer la victoria ante 12 de octubre. Y después vamos entrando. ¿Hubo que en el 79 qué edad tenía? En el 79 menos 13. ¿No te acordás de la Bombonera? Imposible. Y bueno, ¿y qué onda la Bombonera? Sí, siempre escucho su historia, el relato. Somos poco lo que quedamos. Sí. Somos para contar la historia in situ. ¿Quién estaba en el palco cancha de Boca con nosotros? No sé. El que era jefe médico de Cerro, doctor Esmail. Mi cariño y mi recuerdo para él. Y él estaba en la cabina. Juan Carlos Romero y el señor Bianchi. Dime ahora. Chica la cabina. Bueno, vamos porque si no es la historia, pues ya no, ahí está un documento ese grabado y así es. Había que entender el momento. No es lo de hoy. Ese odio que hay entre las partes, donde uno le canta al otro y se ufana y se burla, y viceversa. Ese era el país. En 1979 jugaba el país. No era como ahora. Jugaba el país y la vuelta cuando vinimos en el mismo vuelo de la línea aérea paraguaya, lo que era acá al aeropuerto cuando llegaba a Olimpia. Terrible. Terrible. Pero bueno, la historia, ¿verdad? Expreso decano, con rumbo a la meta, el triunfo final, forjando su historia con grandes victorias que cubren de gloria su franja triunfal. Primer tiempo 0-0 el partido y está Solalinde para el saque de costado. Solalinde se fue. Vamos a poner a hablar, eso dije después, Gustavito, uno tenés oído. ¿Qué es lo que te pasa, mi hijo? ¿Tu Sacampo, se entendió? Eso sí. Vamos a hablar del partido de ayer. ¿Por qué estás en esta grabación? Ponen esta velocidad para que sepa Víctor Villalba por qué. Primer tiempo 0-0 el partido y está Solalinde para el saque de costado. Solalinde se fue. No sé. No sabe.
No. Primer tiempo 0-0 el partido y está Solalinde para el saque de costado. Solalinde. ¿Sabe? Primer tiempo 0-0 el partido y está Solalinde. No, sinceramente no. Primer tiempo 0-0 el partido y Sale más. Este es el sello Helio. ¿Vos sabés qué es el sello Helio? No. No sabe. Ah, la puta, Dios mío, qué difícil. ¿Quién es Joana Ortega? ¿Podemos sacar el tablero electrónico su nombre, por favor? El tablero electrónico, que parecería que estamos con una entrevista. Muy amable. Este es la sala, la matriz acá. Decirle a que venga más hacia acá, porque más hacia allá yo no sé si pasa el colectivo que viene hacia allá. Gustavito, para un ratito. Esta es la grabación, esta es la matriz acá. Acá en una mesa vamos a poner. Y después tenés un cassette, 2 cassettes, 3 cassettes. Se hacían las reproducciones altas a velocidad, en poco tiempo. ¿Se entendió? No es que vos esperabas, Ricardo, sí, los 30 minutos, sino todo rápido. Y al hacerse eso, generó esta rapidez. Primer tiempo 0-0 el partido y está Solalinde para el saque de costado. Y después el tiempo dio que no coincida hoy los aparatos con la cassette. Y entonces esta es la grabación que da. Primer tiempo 0-0 el Si ahora la partido. matriz que está en casa, que no sé dónde tengo, sí, yo sé que está, vamos a encontrar a otra velocidad. Normal. ¿Te entendió? Sí. Bueno. ¿Vos entendiste, Luis? Sí. No sabía ese dato. Pero, ¿qué? Tampoco sabía. Bueno, listo, vende pues. La Agrícola Sede de Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. La marca más recordada de Paraguay, Yopishupe Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en EMSA Inmobiliaria, con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones. Contacta con nosotros al 22 84 84 5 o ingresa a emsa.com.py. EMSA Inmobiliaria, 26 años abriendo oportunidades. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y Neonix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Bueno, hoy está... Vamos a saludarle. Vamos a saludar. Vamos a saludar. Ojalá esté escuchando la radio ahora, ¿verdad? Porque 11:38 a lo mejor lo escuchan desde el mediodía, vamos a hacer doblete. Miguel Ángel Russo y un grupo de amigos en Nueva York están escuchando la radio de cumpleaños de Miguel Ángel Russo. Así que para vos, Miguel Ángel Russo, de los compatriotas que tenemos en Nueva York, muchísimas felicidades, que tengas un espléndido día. Miguel Ángel Russo cumpliendo años. Muchísimas felicitaciones. A prepararse que llega el día Pechugón los domingos 8 y 29 de agosto. Por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Llegaron las ofertas del día Punto Farma hasta el viernes 30, super ofertas de cuidado personal y obsequios por el Día de la Amistad, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país, o haz tu pedido en la web, en la app o llamando al 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. Cabal Paraguay anuncia la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo, pago de servicios públicos y privados y operaciones con tecnología QR. Directamente desde la aplicación Dimo nos une, unite a Dimo. La victoria de ayer de Olimpia 3-1. Bien, inobjetable Olimpia, un partido inteligente, bien jugado, con un Silva que realmente fue la figura indiscutible de toda la cancha. Jugó bien desde el principio hasta el fin. Inclusive fue jocosa la respuesta cuando le hacen la nota y le preguntan, ¿era el nivel que vos querías encontrar? Yo siempre juego bien, dijo, y dejó escapar una sonrisa porque estaba de buen humor, se lo nota de buen humor. Y ayer o anteayer, no sé cuando estábamos hablando de que Silva enchufado es totalmente diferente. Sí, justo hablábamos de eso antes el domingo. Sí, en Fútbol Hablando de TV. Y ayer se vio eso, aparte de lo positivo de la victoria, la clara señal de
una mejoría importante de Alejandro Silva, porque convierte el gol, participa de las otras dos jugadas para los tantos. Y da 2-3 pases después. Y se mostró preciso desde el principio del partido, porque generalmente eso a él le suele pasar, que si falla en la primera, falla en la segunda, después pierde la confianza y se pierde un poco en el partido. Y ayer todo lo contrario, fue influyente de principio a fin para la victoria de Olimpia. Ursusa en la banca y Richard Ortiz titular. Sí, Richard Ortiz. Ayer quedó demostrado que no no hay capitán titular, sí. Yo sí creo que el título de capitán es más testimonial en Olimpia. También, o fue Roque. Y Roque fue No, testimonial digo porque son los tres, pues eran Roque, Richard o Rodrigo Rojas. Y ahora Mendieta. Que le dan el brazalete de capitán, es un testimonio. Y lo de Roque acabo de que aguantó todo el partido. Sin tener gran participación, pero estuvo aguantó. Sí, para ir ganando el ritmo. Digo, porque ganar minutos principalmente. Para ganar minutos. Todavía hay movimientos que le cuesta. Se nota. Sabe dónde poner la pierna. Para girar, para acomodarse, pero por lo menos completó 90 minutos sin mayores inconvenientes. Y a Willy hay que esperarlo. Sí. Todavía no se lo vio. Pita volvió a los goles. Es importante. Y los jugadores de donde Olimpia tienen libre, pueden hablar, ¿no sabe? No se reportó ninguna prohibición. Así no, que... si podemos hablar con los jugadores de Olimpia, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariocomercial.com.py o por nuestras redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510 o al WhatsApp 0974-600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años evolucionando contigo. Barleo, 56 años elaborando las más grandes y ricas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en casa y un menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Casi O'Higgins, en el local del Centro Colón 462 Casi Oliva, de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 0982-323-740. Barleo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Villa y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Guapo Agricultura, la botella para todas tus jornadas con garantía de seguridad, confort y estilo. Guapo, su paso más fuerte. Encontralas en las mejores tiendas del país. Jugador de Olimpia, Ale Silva. La verdad que estoy muy contento por el gol, por los 3 puntos. Vinimos a una cancha dura, un rival duro, y estoy muy contento por el rendimiento del equipo y por el primer triunfo del campeonato. Bueno, en lo personal, corriste muchísimo, Alejandro Silva. Ese es el nivel un poco que estás buscando nuevamente. Sí. Tratando de llegar al máximo. Hay que prepararse cada partido para rendir, para estar bien para el equipo, y nada, tengo que conseguir ese nivel que he llegado a tener, que por momentos he bajado, y nada, así que hoy había que correr, había que jugar, había que hacer lo mejor para el equipo, y por suerte lo pude hacer bien. ¿Sos consciente que no venías desempeñándose el nivel que buscas y que deseas, Ale? No, yo para mí venía jugando muy bien. No, a veces uno puede tener partidos buenos, partidos malos. Uno siempre dentro de la cancha intenta hacerlo mejor, ser el mejor. Y nada, a veces te pueden salir las cosas, a veces no. He tenido partidos buenos, he tenido partidos regulares, he tenido partidos malos. Pero siempre con la idea y la mentalidad de hacer las cosas bien. Bueno, con este partido se redondea unos días especiales, lograr la clasificación a cuartos de Libertadores. Ayer fue el aniversario del club y hoy este triunfo. Sí, la verdad que sí, que venimos de una clasificación muy importante para el club, para nosotros, para la gente, y nada, y este triunfo ayuda un poquito más para seguir festejando. Ir paso a paso, ese es el lema. Sí, obvio. Sabemos lo que es la Copa, lo difícil que es, y nada, ahora olvidarse un poquito de la Copa, mentalizarse en el torneo, que es lo que nos lleva a jugar la Copa también. ¿Te complementás bien con el Tuco ahí por derecha? Sí, es un gran jugador que se acopló muy bien al equipo, al grupo, y la verdad que me llevó bien con él. Felicidades. Muchas gracias. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Silva con un disparo notable, bombazo al poste derecho, como le veo usando una presión del Vijazo,
latigazo al poste derecho de Cardoso. Ale Silva fuera del área, levantó la cabeza, le pegó de zurda, poste derecho y al fondo. Olimpia en este juego era 1-0. Ale lo hizo. Perfecto nuevamente limpio en esa jugada donde quiere despejar a Aguilar y lo toca Salazar, pero se da cuenta que la pelota le queda a Ale Silva, que acomoda, que saca el bombazo, que la clava lejos del alcance del arquero Cardoso, y Olimpia, que hace poco tenía un penal en contra que no fue, ahora lo gana por 1-0. Momento del gol. 11 minutos, primera etapa. Henry tiró, gol. Henry Cenicena ganó fondo de cancha. Silva contra el segundo poste de Henry para empujar la pelota. Acompaña al festejo Isidro Pita. La pelota a la derecha. El balón de Silva jugó por bajo y decisión del equipo itagüeño. Y el que define es Henry González poniendo contra el poste derecho de Cardoso. El segundo del equipo de Cano. Olimpia gana 2-1. Henry el segundo. Después del enojo presentando un lateral, de ese lateral pierde 12 de octubre la pelota, aparece Silva destapado por el sector derecho, cruza la pelota, no puede Benítez, lo agarró a contrapié y Derlis González con el arco a su disposición empuja ese balón para darle el segundo Olimpia. Momento del gol. 40 minutos, primera etapa. Pita, tiró. Gol. Pita, aparece Pita por bajo, fuerte y al fondo, lo hizo Isidro Pita el tercero, vino el saque de costado, Ale Silva que lo tenía ahora, Ale atrás, giró Pita, le pegó más al poste del arquero, ganando Olimpia 3-1, lo hizo Isidro Pita al desborde de Ale, le pegó Pita, Olimpia gana 3-1. Desconcentración en 12, marca mal el 12. O todo mérito de Olimpia, el saque lateral de Salazar, la jugada fantástica de Silva para llevar la pelota con el taco, tocar para atrás y Pita le pegó de primera como venía. Claro, el arquero también es responsable, pero no le vamos a restar el mérito al gran remate de Pita para darle el tercer Olimpia. Tiempo del gol. 13 minutos, segunda etapa. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. ¿Cómo te va, Tito? Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, con Tito Torres, una victoria como esta necesitaban, lograron, jugaron bien, y todo ánimo, ¿no? Desde todo punto de vista, hablamos del orden casero. Sí, no, obviamente ganar siempre es bueno, trae alegría, no te dio tranquilidad, pero la verdad que siempre es importante ganar para bueno, estar siempre ahí arriba. Ayer hay jugadores distintos, bueno, siempre hay jugadores que marcan. Ayer José Luis Núñez fue uno de ellos en el 12. Sí, José Luis Núñez, la verdad que obviamente lo tuve como compañero, sabemos la calidad que tiene, un jugador muy bueno y nada, la verdad que siempre también es bueno verle a un ex compañero y amigo. Sí, y eso en cuanto a José Luis, y la mano, hombro. ¿Te llamó la atención la sanción del penal, revisión VAR y no anula? Contanos. Sí, no, la verdad que en todo momento estaba confiado que me pegó en el hombro. Le dije al árbitro, le dije a mi compañero, así que sabía que iba a terminar cobrando un saque para nosotros, ¿verdad? Porque sabía que iba a ver que fue hombro. Iván, y la otra jugada, la del penal que termina cobrando a Aguilar, ¿esa cómo la viste? Y ahí en el partido para mí no es penal, sinceramente no es penal, la verdad, porque siempre cuando el arquero sale a disputar una pelota con el delantero en su área chica, entonces todo ese tipo de jugadas siempre van a ser penal, ¿verdad? Para mí Aguilar toca, es lo que te digo, es lo que yo vi en cancha, ¿verdad? Después en cámara capaz se vio otra cosa, pero lo que yo vi en cancha fue que Aguilar toca la pelota y también capaz le toca un poco a José Ariel, pero el arquero en su área chica tiene la potestad de salir a buscar la pelota, ¿verdad? Siempre hay generalmente choques
con el delantero, pero en ningún momento fue intencional y creo que ahí la jugó la pelota. Porque aparte en esa situación escuchaba también que se reclamaba, por lo menos de parte de la banca, la tarjeta amarilla. Como que el penal y encima la tarjeta que le sacan al arquero por una acción en la cual, como decís, él va a buscar la pelota y se da ese contacto. Y sí, por eso te digo, son cuestiones de criterio, ¿verdad? Los árbitros, a veces uno no se explica, ¿verdad? Las veces, o las decisiones que toman los árbitros, es como que están muy pendientes del VAR o qué sé yo, ¿verdad? Uno la verdad que a veces ya, no tampoco quiero opinar demasiado, pero para mí no era tampoco tarjeta amarilla, ¿verdad? O sea, por lo menos ya cobraste el penal, pero tampoco condicionar a nuestro arquero, ¿verdad? Por una falta que no ameritaba ninguna tarjeta. Tito, ayer estábamos en el partido con Arturo y en un momento me dice, Olimpia poco por izquierda, Derli apareció poco por izquierda, y creo que vos también te proyectaste menos de lo que venís haciendo en otros partidos. ¿Te pidió Orteman que te quede más o solamente fue una mala visión nuestra? No, sí, seguro que sí, ¿verdad? Capaz, y son momentos del partido, ¿verdad? Hay momentos donde capaz encontramos un punto débil en el rival, el lado izquierdo nuestro, a veces el lado derecho nuestro. Son situaciones de juego, obviamente, ¿verdad? Y creo que por la zona nuestra nos costó un poquito con Derli seguramente, pero bueno, lo supimos aprovechar por el otro lado, así que son situaciones de juego seguramente que se van dando y que uno obviamente entiende. Así es, Tito, queríamos tu reflexión del partido de ayer para esta victoria de Olimpia y ahora viene Guaireña el próximo domingo, esperando lógicamente lo que venga Flamengo en Copa Libertadores de América. Un saludo del aire y saludo a la familia, Tito. Muchísimas gracias por este tiempo. No, por favor, Arturo, cuando gustes. Un saludo grande para todos ustedes. Igual, gracias igual. Tito Torres. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco. Más de 40 años llevando energía al país. Síguenos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemaiflores. En Tupí los amigos duplican nuestras alegrías. Por eso hasta mañana vas a encontrar la más amplia variedad de combos para lucirte con tus amigos. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupí. Tenés presencia de ahora ayer, Sí. Y decía Luis que descontó menos tiempo en el primer tiempo. Luis tenía el registro de Luis Paredes. ¿Cuánto era Luis? Hace memoria. En total 7. 2 en la primera, 2 en la segunda, 3 minutos en la tercera. Se analizó el posible penal por el hombro de Iván Torres, finalmente no corrió. El penal que se le cobra 12 de octubre. Y se analizó un tiempo, me parece, más de la cuenta el segundo gol de Olimpia, porque ahí no había nada raro. No había nada tardaron raro. casi 1 minuto y medio, 2, para reanudar la acción. Y vos llegaste a ver la línea trazada después. Y se marca la línea ahí. Yo no entendí esa línea. Es que no había duda en la jugada, igual demoraron bastante. No, porque inclusive estaba detrás de la línea de la pelota de Erlis. Sí, estaba habilitado, de todos modos, por cualquier forma estaba habilitado. Porque incluso se revisó desde que la pelota parte de la mitad de la cancha, la sucesión de pases. No había nada raro para tardar tanto Falta tiempo. a favor de Olimpia, inclusive hubo una jugada fuerte contra un jugador de Olimpia. Pero puedo decir incluso un momento dado mayor la diferencia de Olimpia, porque copó la cancha de Olimpia. Atacó 12, pero no tenían los argumentos necesarios para poder. Me parece que ahora sí, sin desmerecerlo de Olimpia, no llenó las expectativas 12 de otros partidos. Sí, suele ser más duro. Suele ser más ordenado. Más ordenado, más peleador que niño. A lo de José Ariel Núñez y después nada más. Y por eso le pregunté a Tito Torres. La que muy poco. Nada. A mí sí la situación polémica es el tema del penal. Eso es una situación que tenemos que ir analizando. A mí también me parece. Yo quiero escuchar el audio. Polémica. ¿Cuál? Para mí no fue penal de Aguilar contra Núñez. Pero vos sabés, Víctor, que se cobraron acá en Paraguay, se cobraron muchísimos penales similares. Acordate, Ignacio Don contra Churín. Sí, y después hay una que Dom cuando salta baja por Borja. Y le termina cobrando penal, una situación a los arqueros se le está cobrando mucho eso. Yo a lo que voy es porque justo pasó el día anterior la de Adorno con Ferreira. Yo sé que es accidental cabeza contra cabeza, pero
Si vamos al concepto de la jugada es similar, es un salto en el que los dos buscan la pelota y uno llega antes y por fracción de segundo el otro se lo lleva puesto. Pero vos dijiste yo que tengo un pensamiento penal. Ricardo dijo en el relato que pudo haber sancionado penalización o no. Yo tengo un pensamiento que me enseñaron a mí en el curso de técnico cuando dábamos jugadas similares. Se pudo haber cambiado 1000 veces la regla, todo lo que quieran, pero me quedó. En situaciones similares no se cobra. Por ejemplo, yo salto, vos saltás, los dos en el aire, un toque, los dos estamos en igual situación, no se cobra. Vos saltás y yo no salto, se cobra, porque yo quito ventaja al estar afianzado en el piso. Sí. Choque de cabeza contra cabeza, no hay, nadie vaya a cabecearle la cabeza al rival, me parece difícil. Accidental. Claro, por eso ahora, yo la ventaja que quita Aguilar, que va con con los puños y no toca la pelota, y se lo lleva por delante a Núñez. Yo sé que si comparás la jugada, la misma cosa pasa, Ferreira cabecea y Adorno lo cabecea. Son imágenes similares, pero la situación de ahí del arquero de los quita ventaja al arquero porque puede jugar con los puños. Con los puños. Sí. Para mí, ¿verdad? Yo no estoy diciendo tuvo que ser penal y el de Cerro no tuvo que ser penal, no entro en esa. Pero ahí es donde cambia una y otra acción. Claro, la ventaja del arquero con los brazos. Vamos con Orteman y con Sarabia, los técnicos en conferencia. Conferencia de prensa con el entrenador del Club Olimpia, el profesor Sergio Orteman. Pasamos directamente a las preguntas. ¿La intensidad en la que se mantuvo y el orden táctico de su equipo fueron las claves para este resultado? Sí, a ver, siempre tratamos de partir de un orden táctico y de que sea un equipo agresivo con pelota y sin pelota. Mantuvimos mucho ritmo del partido, es verdad, tuvimos muchas ocasiones de gol, no ayudó mucho el viento fuerte y tuvimos muchas imprecisiones, pero bueno, contra el clima uno no puede jugar, entonces ahí sí tuvimos imprecisos, capaz en pelotas fáciles, pero hicimos un gran partido, los jugadores lo tomaron con muchísima seriedad, después de una clasificación importante, a veces uno se relaja y no estuvieron relajados en ningún momento, la verdad que hay que felicitarlo del gran esfuerzo y el gran partido que hicieron. El primer tiempo le costó a Olimpia, pero en el segundo tiempo el gol tempranero ayudó para tener el control del juego. Sí, el primer tiempo con el viento a favor, capaz jugamos algunas pelotas largas que podríamos haber circulado. Creo que el segundo tiempo tratamos de jugar más corto y atraer al equipo rival para después encontrar los espacios y bueno, obviamente que los goles cambian los estados de ánimo y ahí tuvimos más espacio para seguir jugando. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM, fútbol a lo grande. Salazar terminó el partido con alguna molestia física y consultarle si tiene pensado jugar con un equipo totalmente alternativo al compromiso del miércoles por la Copa Paraguay. Salazar terminó bien, cansado, como terminamos muchos de esta seguilla de partidos, y el miércoles sí, es descanso total para todo este equipo que jugó hoy y se va a jugar con un equipo alternativo. ¿Cuánto significa que jugadores como Roque y Mendieta puedan sumar minutos de cara al futuro? Importante para todos nosotros, por lo que representan ellos para el club, para sus propios compañeros, mismo Néstor que entró, el otro día que entró Walter, a veces no se pueden hacer todos los cambios que uno quiere, ni darle ritmo a todo, pero sí, obviamente cuando podamos hacer jugar y que todos estén con más ritmo y más competitivos, vamos a ser más fuerte todavía. Roque jugó 90 minutos, ¿es para que tome ritmo físico y futbolístico? Sí, se sintió bien, le preguntamos cómo estaba y está bien para jugar. Pita ya venía con un desgaste mayor, entonces bueno, decidimos que Roque siguiera jugando y bueno, y a Pita hacerlo descansar. ¿La dinámica y agresividad presentada esta noche fue lo que se trabajó en la semana? Estamos agarrando una identidad de juego de ser agresivo a la hora de no tener la pelota y de tratar de ser dinámico, que la pelota vaya rápido de lado a lado y poder encontrar los espacios. Entonces, sabiendo que íbamos a encontrar un rival que a veces se repliega y que sale de contragolpe, nosotros teníamos que ser muy agresivos a la hora de perder la pelota y creo que en base a eso también el equipo logró recuperar muchas pelotas arriba o hacer que ellos dividieran más de lo que están acostumbrados a dividir. ¿Cuánto influye el estado de campo de juego en la capacidad de juego de su equipo? A ver, creo que el viento fue un factor determinante para los dos equipos, ¿no? Porque a veces eran difíciles hacer los controles, los pases se iban muy fuerte y cuando uno quería jugar por arriba se iba muy largo. El segundo tiempo sí mejoramos en que nosotros en vez de jugar por arriba jugamos más por abajo y tuvimos más posibilidades. Agradecemos, profesor Sergio Orteman, por su tiempo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a ti. Conferencia de prensa con el entrenador del Club 12 de Octubre, el profesor Pedro Sanabria. Pasamos a las preguntas. Su equipo tuvo algunas situaciones que no se lograron resolver, quizás de la mejor manera. ¿Por qué costó convertir en las acciones ofensivas que se generaron? Muy buenas noches, antes que todo. Realmente hemos
Sí, un equipo en esta tarde-noche, un equipo muy vertical. Queríamos dañar al rival y realmente tuvimos la posibilidad y no pudimos concretarla. Uno sabe que como entrenador debe trabajar mucho para tratar de esas oportunidades concretarlas y bueno, solamente queda trabajar esta semana y pensar en el siguiente partido. ¿Le costó acomodarse al equipo después del segundo gol de Olimpia? Sí, realmente nosotros creo que el Olimpia trató siempre de jugar su fútbol, encontró un equipo bastante aguerrido, pero estuvimos un poco tibios en lo que refiere a la posibilidad que tuvimos que nos hagan los goles y bueno, la verdad que me voy apenado porque el rival nos llegó en una cantidad no tan numerosa y bueno, la concretaron la posibilidad que tuvieron. ¿Qué tanto influencia el arbitraje en el juego, ya que fue muy pausado el desarrollo del juego? Y realmente no quiero dar una opinión, tendría que volver a ver las jugadas al cual tomó las decisiones, pero bueno, lastimosamente siempre va a ser así, esperemos que podamos nuevamente trabajar y encontrarnos con los resultados que nos acostumbramos en el campeonato pasado. Diego Villalba, Radio Monumental 1080 AM, fútbol a lo grande. ¿Por qué le parece que no pudieron reponerse luego del tercer gol de Olimpia? Y porque considero que el Olimpia bajó su línea, retrocedió bastante y tratando de ocupar los espacios que íbamos a dejar por la necesidad de llegar a descontar. Encontramos los desbordes, no terminamos concretando o cerrando lo que sería una jugada y bueno, realmente el desarrollo del partido para nosotros pareciera que nos merecíamos un mejor resultado, pero sabemos que en el fútbol no hay merecimiento, sino tratar de que las posibilidades de gol que tengamos poder concretarlas. ¿No pudieron realizar el mismo juego en la segunda parte, profesor? Sí, realmente sostener un ritmo alto siempre va a ser importante para nosotros, por ahí no se puede dar por la calidad del rival que enfrentamos, pero como te digo, esto es fútbol, el fútbol te da revancha y sabemos que en el siguiente partido tenemos cosas por corregir. ¿El cambio de Velázquez fue táctico o tuvo inconvenientes físicos? Velázquez terminó jugando, Velázquez más bien fue un cambio táctico por el hecho de que hizo un partido casi perfecto, la exigencia fue bastante grande y sabíamos de que Tito Torres ya estaba pasando mucho lo que sería jugar en terreno nuestro, entonces teníamos que contrarrestar eso a través de la inclusión de Alexis. ¿Preocupa no sacar de local los puntos, profesor? Sí, es seguro porque nos acostumbramos, hemos tenido grandes equipos aquí al cual hemos ganado, pero esto recién empieza, somos conscientes de que se nos han ido figuras importantes y trataremos de que el equipo vuelva a tener esa solidez, tanto defensiva como a nivel resultado. Agradecemos, profesor Sarabia, por su tiempo, muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. ¿Cómo te va, Roque? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Roque? ¿Bien? Bien, todo bien. Ayer completaste el partido, contanos la recuperación, hablamos de lo mismo y vos ya con la experiencia que te da la vida sabés administrar tu situación. Contanos el partido ayer, lo que sentiste vos en los tiempos jugados en tiempo regular y qué sensaciones te dio la victoria de Olimpia, Roque. Bueno, me sentí bastante bien, mucho mejor, de hecho, partido a partido, no solamente las molestias van desapareciendo, sino que también la condición física siento que estoy mejorando. Eso obviamente que me deja también a mí muy tranquilo, estoy muy contento por haber podido terminar el partido, más todavía que hoy también pude terminar el entrenamiento sin problema, lo que es siempre una mejor vara, ¿no? Para ver un poco, verá la evolución
de la lesión, de las molestias y de la condición física también, así que la verdad que me sirve mucho y estoy muy contento. Claro, y vimos participar activamente en asistencia, la peinada. Hay un gol que vos asistís. O hay una peinada a la derecha o la de Richard. Tuvimos un partido muy duro, ¿verdad? Que complicado siempre ir a jugar allí. Es un equipo con mucha experiencia, así que tuvimos que ser muy sólidos. Creo que mentalmente también el equipo estuvo a la medida, ¿verdad? Lo que nos costó mucho en el partido contra River fue bajar un poco, ¿verdad? De los partidos de Libertadores, de la motivación tan grande que hay en torno a esos partidos, y después tener que venir a competir en el torneo nacional siempre puede repercutir, ¿no? en la concentración, ¿verdad? En todo lo que rodea a un partido, y ayer sabíamos de que no podíamos seguir regalando terreno y bueno, el equipo mentalmente estuvo muy sólido. Y esto de campeonato, y ahora Guaireña y Olimpia va por el título, como es razonable que pelee. ¿Querés agregar algo más con los compañeros de este partido? Porque para meternos al partido contra Flamengo, beneficia, sí, a vos sí te beneficia, y a Olimpia propiamente dicho, el tema de este paréntesis para que Olimpia pueda contar con vos y contra Flamengo, Roque. No, sí, a mí me viene muy bien, ¿verdad? Porque en términos de tiempo había llegado muy justo para estos primeros partidos, entonces a mí me viene como anillo al dedo, ¿verdad? Como se suele decir, ¿verdad? El sumar tiempo, sumarle minutos a la pierna, a todo lo que es la condición física, entonces pensando también en eso que decía, ¿verdad? Que me estoy muy contento de que me haya dejado terminar sin problemas físicos. Ayer también el pie tampoco me molestó, hoy otra vez tampoco siento ninguna molestia, así que me siento muy contento, ¿verdad? Por cómo va todo evolucionando, y en realidad de que apuntamos todo, ¿verdad? A poder llegar fino, a poder llegar todo entero a esa eliminatoria contra el Flamengo, que va a demandar de todo, ¿verdad? Un gran esfuerzo. Sí, lo estás diciendo vos con relación a lo que viene. Y vos, medí lo tuyo, Roque. Debo hacerte esta pregunta porque dos veces dijiste, esta mañana practiqué normalmente. ¿Vos tenías algún temor, Roque? No, bueno, sí, siempre las molestias muchas veces no aparecen terminado el partido, sino que al día siguiente o incluso después de 2 días. Entonces, hoy sabía que iba a ser más parámetros que recién terminado el partido ayer, entonces cuidar el pie, seguir cuidando el físico, ver cómo también las piernas responden a un partido de 90 minutos. No tengo idea de cuándo fue la última vez que jugué 90 minutos, así que me siento hoy muy contento porque en realidad que las sensaciones son muy buenas, ¿verdad? Como si fuese que vengo jugando de muy seguido, no los partidos enteros, y bueno, a mí me va a ayudar, ¿verdad? A todavía jugar los partidos con mayor intensidad. Eso es lo que te dan los partidos, eso es lo que te da el ritmo, y creo que estoy seguro de que voy a ir jugando, encontrándome mejor todavía físicamente conforme pasen los días. Y vamos a hablar de la dupla Roque-Pita. Pita está pasando por un momento muy lindo dentro del club. Es un jugador que tiene muchísima potencia, que ataca muy bien los espacios, que es muy pesado y difícil de marcar para los centrales, así que tiene también muchísimo potencial y margen para mejorar, así que como dijimos y sostuvimos también en su momento, ¿verdad? Cuando todavía las cosas no le iban muy bien en el club, estamos muy contentos de que esté con nosotros y de que podamos también tenerlo y vivir esa mejora que está teniendo, ¿verdad? Conforme también pasan los partidos.
Roque, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo. Bien, Ricardo, encantado de saludarte. Igual, Roque, qué difícil es que todos lleguen parejo, ¿verdad? De repente uno levanta su nivel, se recupera, otro baja. Lo ideal sería que todos estén a punto. Willy Mendieta, que volvió, Recalde, que tuvo un pequeño bajón futbolístico, pero sabemos lo poder recuperar. Vos que volviste, Pita que hace goles. Qué bueno sería para la fecha de Flamengo que estén todos 10 puntos. No, yo creo que más allá de los momentos que en el fútbol y en todos los aspectos de la vida siempre es un poco, ¿verdad? A veces mejor que otros, ¿verdad? A veces tenemos momentos que son mejores y donde nos sentimos más cómodos y a gusto y las cosas fluyen. Para este partido necesitamos más que esos momentos, ¿verdad? Que la integridad física de todos llegue bien, porque va a ser un partido, ¿verdad? Donde vamos a necesitar, ¿verdad? Esforzarnos todavía incluso más de lo que nos ha costado, ¿verdad? Esta eliminatoria contra el Inter. Flamengo creo que es un equipo por ahí un poco más pulido, tiene muchas variantes y tiene mucha calidad en su equipo, así que vamos a necesitar de todo sin duda. Ahora hay en el club siempre en estas instancias de Copa un ambiente de mucho optimismo, de que el club puede, de que la eliminatoria es posible superarla. Entonces hay que dejarse llevar por todas estas emociones y bueno, como te decía, son partidos que uno termina arrastrado por toda esa emoción, por toda esa emoción que despierta en el olimpista por estar en esta instancia de Copa Libertadores y bueno, nosotros estamos confiados de que la eliminatoria vamos a dar pelea. Qué importante también es para cualquier equipo del mundo tener un arquero como Aguilar, porque fíjate que de Nilsson venía pateando penales y no estaba agarrando ninguno. Y justo Aguilar le tapa el suyo para la clasificación de Olimpia en Copa Libertadores. Y ya pone algo diferente cuando se paran frente a Aguilar. Saben los que van a patear que es un gran atajador. Sí, aparte de ser un gran atajador en penales, ¿verdad? Creo que en esa noche especialmente estuvo más bendecido que nunca, ¿no? Porque sinceramente tuvieron muchas ocasiones de poder marcar, en todas las ocasiones que tuvieron mano a mano él transmitió mucha seguridad, se le notaba muy confiado y bueno, poder tener un arquero, ¿verdad? Y la confianza que nosotros le tenemos a él, sin duda de que es base, ¿verdad? Para todo lo demás y bueno, ojalá que no tengamos que seguir tentando a la suerte ni necesitando que ataje más penales y poder construir, ¿verdad? Con la solidez defensiva, ¿verdad? Una base mucho más sólida de la que estamos teniendo y construir a partir de ahí también nuestro juego. Y ya seguramente recepcionando tu palabra, el hincha de Olimpia, esperanzado en pasar Flamengo, se te siente bien, Roque, y lo que viene es trascendental porque ahí está Olimpia ya entre los 8 mejores de América, en procura de ver cómo se plantea Flamengo, un equipazo por donde se lo mire, y hablar lo que sería dejarlo fuera. Bueno, pero eso habría que esperar el momento. Ahora estamos hablando de lo tuyo, el equipo se prepara para la Copa Paraguay y vos te sentís muy bien. Un saludo al aire, Roque, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, igualmente un saludo ahí para todos. Gracias, muy amable, Roque Santa Cruz. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que acceden a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Osvaldo, ¿cómo te va? Se cortó con Osvaldo Domínguez Dir y bueno, se cortó la comunicación.
En el mes de la amistad pensamos en tu futuro y te presentamos la promo Tu Caja Amiga. Afíliate este mes y puedes ser acreedor de uno de los 2 vales para ir a festejar con tus amigos. Para más información visítanos en nuestras redes sociales de Caja Mutual. ¿Cómo te va, Valdo? Bien, Arturo. Bueno, recordando el 79, nos tocó vivir de cerca, estuvimos en la Bombonera. Acá sabemos de todo el esfuerzo que hiciste en su momento con tu comisión directiva, de lo que fue el partido con Boca, con Arnaldo Caje, del triple control que hubo esa noche memorable en el 2-0 y bueno, todo el camino que se recorrió en Copa hasta la Bombonera, Osvaldo. Pues mucho trabajo, tuvimos que afrontar muchos problemas extradeportivos también, así que fue un proceso largo, sacrificado, pero llegar al objetivo fue muy importante. En esto de lo que está mencionando Osvaldo, eras muy joven, tenías un asesor en esto, te dedicaste las 24 horas por decir en el logro, en la conquista, de lo que vos sentías pudo darse. Sí, teníamos que conseguir el objetivo para romper un poco la hegemonía de Brasil, Uruguay y Argentina. Y fuimos primero los paraguayos que rompimos. Y no fue fácil. Tuve que trabajar arduamente en los técnicos, tácticos, psicológicos, fundamentalmente en lo psicológico también. En el saber que tenía que definirse en la Bombonera. ¿Cómo? Que porque se definía la Bombonera o lo psicológico fue desde el arranque cuando dijo Luis Cubilla, vengo para ganar con Olimpia la Copa Libertadores de América. Esas fueron sus palabras cuando lo presentaste. Sí, así fue. Y llegamos al objetivo. Pero no fue fácil, todo éxito es un proceso difícil. Uh-huh. Tu amistad con Alberto J. Armando hizo que se hable mucho del maletín que formó parte de esta historia. Sí, formó parte. ¿Formó parte? Primero que para hacer fixtures en la final, los jugadores pidieron jugar primero acá, después allá. Eso fue una discusión con Armando, de manera de que ¿dónde se va a jugar el tercer partido? Él decía. Y me dijo Chile. Yo le dije, no, Uruguay. Uruguay no tiene luz, pero va a tener. Y así empezamos a armar el calendario de la final. ¿Y por qué él te ofreció esa cantidad de dinero, Osvaldo? ¿A cambio de qué? A cambio de que mañana gana Boca y en Montevideo jugamos derecho. ¿Mañana gana Boca? ¿Y qué tiene que ver eso? Y el tercer partido jugamos derecho. ¿Y eso es por recaudación, era o no? No, $40,000 en efectivo. ¿Por qué los 40,000? Como daba por hecho ya que Boca ganaba. No, que yo acepte los 40. Y que vayamos a menos. De la sola. ¿Y vos qué dijiste? Yo le dije, mi país no necesita dinero, necesita gloria deportiva. Uh-huh. Y él te quería hacer como una regalía esa plata porque estaba seguro que iba a un tercer partido. No, al contrario, Arturo. Él quería que yo vaya a menos con mi equipo. Qué terrible. ¿Y te sentiste muy ofendido, Osvaldo? Bastante. ¿Verdad? Bastante. ¿Y qué pasa después del partido cuando Olimpia se consagra? ¿Lo volviste a ver? No, yo no lo vi más. Es decir, ¿de ahí nunca más hablaste con él? No, nunca más. Déjame preguntarte, Osvaldo, con el debido respeto. ¿Él por qué es compadre tuyo? Porque es padrino de Emilio. Uno de tus hijos. Sí. Y por eso te dijo en confianza, mira, toma esto, no, por ahí voy a buscar, si le querés buscar la vuelta. Por ahí fue. Por ahí fue. ¿Y nunca más hablaste con Alberto J. Armando? No, nunca más. Falleció ya. Sí, sé. Nunca más hablamos. No, ya sé, pero digo lo que fue de un padrino de uno de tus hijos y después eso ocurre, Olimpia, la Bombonera y después ya viene lo que ya vino, ¿no? Esa locura en todo el país por el título alcanzado, que se hizo y se manejó cuidando todos los detalles, Osvaldo, ¿no? Y completo. Completo.
Completó. Cubilla quería un árbitro uruguayo en la final. Cardelino. No. La Conmebol manejaba esa línea. Sí. Y ellos designaron a Cardelino en referee. Claro, yo me acuerdo, o Luis Cubilla, que decía, no queremos que nos perjudiquen. Se usaba mucho en la frase de ustedes. En la duda no me maten. ¿Cómo? En la duda no me maten. En la duda no me mates. Por eso yo te decía, Osvaldo, ¿y qué recordación te hace, Osvaldo? Porque sé que todos los medios te entrevistamos, o la mayoría, son 42 años de haber alcanzado la Copa Libertadores, un hecho realmente memorable. Cuando bajó el avión de línea era paraguaya en el aeropuerto, esa multitud, y vos con la copa a mano, Osvaldo. Sí, señor. Esa fue demasiado emocionante. Uh-huh. Te llega muy de cerca, Osvaldo, porque después hay otras copas, pero esa fue especial para vos. La primera siempre es especial, Arturo. Sí, y con Luis Alberto Cubilla se gestó una amistad, se dijeron las cosas en la cara como tenía que haber sido, en la causa y la lucha por lograr el título, ¿no? Realmente yo después del partido conversaba con él al día siguiente. Tomaba un whiskycito. Cubilla se aflojaba un poco. Carácter fuerte los dos, Sí. Y la verdad, Osvaldo, vos tenés tu caráctercito y Cubilla también. Sí, los dos tenemos carácter fuerte. Pero en un momento dado de las discusiones, como diciendo, bueno, hablemos claro, cara a cara. Así cuenta la historia de vos con Cubilla. Digamos todo lo que tenemos que decirnos cara a cara, así fue. Sí, señor. Así como decís. Bueno, ¿qué más, Osvaldo, recordando esto del 79, de la Copa, de todo el recorrido que se hizo, de una sola derrota que experimentó Olimpia en La Paz, cuando estaba por terminar el partido a 0, y Carlos Espino hizo el gol de cabeza a Almeida, cuando el partido se iba, fue la única, es decir, Olimpia perdió su invicto en La Paz. Así fue, Arturo, a los 45 minutos, el segundo tiempo, Espino le hace el gol para el Bolívar, Sí. y perdimos 2-1. Sí, señor. Y bueno, Osvaldo, disfrutando de este momento, te llaman, te acordás, recordás cosas, lo que dijo el Toto Lorenzo, que Paraguay era un país muerto de hambre. ¿Qué vamos a hacer? Un personaje. ¿Verdad que era un personaje? Hoy tengo la cena con los jugadores. ¿Hoy tenés cena con los muchachos? Sí, todos los 27 de julio nos reunimos con los jugadores en un asadito y recordamos la gloria. Y bueno, hablando de eso, hoy es el cumpleaños uno de los hijos de Luis Cubilla, dicho sea de paso. Hoy es mi cumpleaños y cuando cumplía 18 mi viejo estaba siendo campeón de América con Olimpia, mejor regalo imposible, dice Luis Cubilla, hijo, con relación al padre. Qué bueno, Arturo. Qué bueno. Bueno, Osvaldo, un saludo al aire, saludo a la familia, disfrutad y que pase bien esta noche. Gracias, Arturo, a vos también un abrazo a la familia. Gracias, gracias. Osvaldo Domínguez de Primer tiempo 0-0 el partido y está Solalinde para el saque de costado. Solalinde se fue para Enrique Miguel, excelente, manda derecha, se escapó, peligro la bolsa, con remate por bajo, ahí está, atropellado, Licito por dentro del área, tiró, aparece, picó, tiene cero, tiró. Y ya está la Franca tocando el cielo, buscando el título que campeón de América. Notable Olimpia en el primer tiempo. Olimpia dio el primer golpe. Gana Boca Juniors por un gol contra 0. Está peleando Zuni le va a entregar para arriba, viene sacando Baritizasi, se llevó Baritizasi, le entregó la pelota para Osvaldo Aquino, para Baritizasi, falta, desde atrás Zuni. En la misma cabeza de Osvaldo Aquino que se cubre con la mano izquierda. Y el juez llama la atención, señor Castro, llama la atención del jugador de Boca. Hay tarjeta amarilla y hay tiro libre, no, lo levantó con mano derecha, tiro libre indirecto, corresponde a Olimpia. Estamos llegando a 26 minutos, 30 segundos, tiro libre para Olimpia, tira pie.
Piazza, le tengo fe, le tengo fe, le tengo fe a este remate que el que tira Piazza. Están los hombres en la barrera, aunque es lejos, le tengo fe a Gazapata, levantó la mano derecha el portero Gatti. El que va a tirar es Piazza. Atrás aparece aquí, se va a tomar carrera con pierna izquierda, tiró por bajo, Gatti controla, se le va. ¡Gol, gol, gol, gol! Peligroso, última base para Boca seguramente. Pelota arriba, viene un golpe de cabeza por bajo, deja correr Enrique Villano, va a correrla. La va a recibir Villano, sacó porque había córner y hay saque de costado. Falta un minuto para terminar el partido. Va a terminar el partido, amigos oyentes. Está Pernilla, pelotazo arriba, viene un golpe de cabeza. Otra vez para Pernilla, ¿quién tiene que terminar el partido? ¡Termina! Me hace romper, quiero lagrimear. Lagrimeo. ¿Y cómo no vas a lagrimear, Osvaldo, momento tan emotivo del 79, lo que fue aquel primer título? Porque quiero hablar normalmente y no entrar en esa emoción. No puedo. Al pueblo olimpista, desearle muchas felicidades. Al Olimpia le alcanzarán, pero nunca les pasarán. Un abrazo, Arturo. Querido Olimpia, tú representas con honor a mi país. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Osvaldo Domínguez, y hablamos con él. ¿Qué tal, Pancho? Hola Arturo, saludos a la mesa. Hablamos con él 2 veces seguido. Sí, el día del partido. Al día siguiente de Inter. Por eso ya no le preguntamos nada, sí, ni de Flamengo ni de nada. Le hablamos solamente de la Copa, porque, ¿verdad? Ya habíamos hablado con él de la Copa del 79, lo que recordó. Sí. Alberto J. Armando, que es el padrino de uno de sus hijos. Emilio. Sí. De Emilio. Yo le digo Sí, así no. Así para ir a un tercer partido. Lo vi recién. ¿A quién? Osvaldo. ¿Dónde? Paró para hablar con fútbol a lo grande, estacionó y la gente pasaba y lo bocinaba porque tenía las ventanillas bajas. ¿En dónde vos le viste? Sobre Boyani estacionó. Qué chuma, socio. Periodista es chuma. Y yo, ¿sabes por qué me llamó la atención? Es chuma, no, ahí, Porque escuchaba bocinazos de la gente y dije, ¿qué es lo que pasa? Y después miré una camioneta y tenía la chapa con sus iniciales, decía ODD. Y tenía la ventanilla, los vidrios bajos, estaba con el chofer y estacionó ahí, prendió la luz de stop y estaba hablando con fútbol a lo grande. Sí, hay muchísimas anécdotas con Cubilla. Con Cubilla muchísimas anécdotas. Nosotros muy respetuosos del tiempo también con Osvaldo Domínguez, de 1979. Pero Cubilla dijo sí, vengo para ser campeón de la Copa. Y le dijo Huelmo esa tarde, esa mañana, el que no esté en condiciones físicas que diga ahora. Porque estoy advirtiendo lo que va a venir por la pretemporada. Y uno no aguantó y se fue. No cayó. Uno de los más experimentados, bueno, de los más conocidos en Olimpia, porque después Huelmo se le pregunta y Huelmo dijo, yo advertí esto en 1979. Sistema, después de un partido clave,
el Bolívar, Solca, ya terminó 2-2 en el Defensores del Chaco. Y te conté, no hablo más de historia porque a la gente no le gusta. Y por eso el Dominguez, hasta aquí llegó el título de Olimpia, si no mandaba Ramiro Blacú de lo que fue, ya conté 20.000 veces, los pendejos y quieren saber cómo va a formar, qué es Flamengo, así fue la vida. No le gusta mucho el pasado. Nosotros los que vivimos sabemos lo que eso fue. Ni tienen idea. Ni idea tienen. Oye, un señor, la radio contó, por eso le hice mención acá, que el triple control. Uno podía pasar Canal 9, ya te paraban ahí con la policía. Vos tenías que mostrar dónde viví, qué hacer, qué de tu vida, en qué lugar te enamoraste, tu pea. Porque hasta donde se podía, pues tenías que mostrar tu entrada. Triple control para el partido con Boca. Y hasta ahora, vos fijate si pasaba eso ahora que era indirecto y Gatti toca la pelota y es gol. Gatti se esquivaba y no era gol. Claro. Y yo digo en el relato, le tengo fe a este disparo porque hubo dudas entre si era indirecto o era directo. Y hasta Miguel Ángel Piazza duda. En nuestro propio entrevistado de tiempo atrás, cuando le llamamos a Miguel Ángel Piazza lateral izquierdo, él también, porque si es indirecto pues no puede tirar largo. Claro, ni yo voy a decir le tengo falta de remate y es gol. Claro. La pelota le pica en una naranja, pecho, y se le mete al palo derecho de Gatti. Y ese reconocimiento de campo ellos lo hicieron el día anterior. Hoy y entramos a la cancha para la entrevista, Mastrán, de los Uñé, Pernía, Gatti. Hoy no lo vas a hacer. Por eso cuando Listo Solarinda habló esta mañana, mojaron la cancha y el cuidador del campo es paraguayo. Entonces contó que Cubilla le dio una propinita para que moje menos la cancha. Y ellos hicieron desde una alambrada, no nos fuimos nosotros, confieso, y para el reconocimiento del campo. Acá Boca hizo el reconocimiento del campo. Hizo en el Estadio Defensores del Chaco un día antes del partido. Hizo hospedó en el Hotel Guaraní. Se hospedó. Pero otro mundo, yo qué carajo le voy a contar a ustedes. Ustedes se imaginan que yo le llamo de Canal 9, de prensa, este es el pasillo de Canal 9, prensa que da al fondo, allá cerca de no están todos los equipamientos, no sé si hasta ahora está, al fondo, y le llamé desde ahí a las 19, y me atendió Alberto J. Armando por teléfono, línea fija, y después yo hablo, Ricardo sabe, después yo hablo con el Toto Lorenzo, y ahí voy a quedar, porque a mí este chanta de mierda me hizo un profundo daño, y el Toto Lorenzo digo, irreverente, maleducado, hijo de P, que Dios me disculpe los términos. Y él había dicho, por eso no quiso seguir Osvaldo, y trató paraguayo muerto de hambre. Sí. Y después se ufanaba en la Argentina, Toto Lorenzo, de que los hinchas de 7, 8, 9 años son por él. Los hinchas, porque tenía los títulos que venía logrando Boca. 77, 78. 8, entonces decía que están disfrutando los que están entendiendo mal fútbol, gracias a él, y que iba a sumar mucha hinchada. Él. Yo no reto mérito en lo que fue en la parte técnica, dirigió Inglaterra en el 66, cuántas veces dirigió Argentina, pero sí, su actitud y comportamiento terrible, y se le ganó porque discurseaba, hablaba, vos ponías la televisión en Argentina, era Toto Lorenzo, él nomás era, y eso fue terrible, haberle dado la posibilidad de un tri que iba a estar más que insoportable. Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte, bajo consumo, es ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 270.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Chaco más respaldo total. Variedad, precios insuperables y calidad de siempre comprando online en casagrutter.com.py. Toda tu lista de compra lo encontrás a un solo clic. Comprando en Casa Grutter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casa Grutter. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias. Calidad Fapasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell. Ahora viene nueva y mejorada su dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. Descargando la app de Asismed puedes agendar turnos, tramitar revisaciones, conocer la cobertura de tu plan, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descárgala desde tu App Store o Google Play Store. Asismed, toda la vida. Bueno, vamos a le saludar al señor de Nueva York, pero por lo visto no escuchó, ¿verdad? Voy a repetir otra vez. Roblete, que hoy está de cumpleaños Miguel Ángel Russo y un grupo de amigos está festejando con él en Nueva York.
Cumpleaños de Miguel Ángel Russo, que nos escucha frecuentemente. Un saludo, Miguel, para vos. Bueno, comenzamos. Técnico de General Caballero, ¿quién es? Ovelar. De Mallorquín Ovelar, sí. ¿No tienen duda? No. Seguimos. Sí, el único que no se cambió, si no me equivoco, es... Y Humberto García. En Ameliano. Técnico de Ameliano. Humberto García. Sí. Altilá. Ovelar. Ovelar. ¿Hasta cuándo? No sabemos. No sos periodista. Sí, porque ayer hubo una reunión el penal, ya importante, dije le reclamaron. Ya dije al aire. Sí, pero él dijo una vez, estaba preparando mi bolsoncito. Le reclamaron porque es consciente. Del dato que tenía, le reclamaron lo del delantero, porque al goleador le puso en el banco. ¿A él? Y hubo una reunión entre los tres directores, o sea, los tres directivos más importantes le reclamaron eso a Ovelar en una reunión ayer. ¿Se va? Y estaba ahí. No. Se va. Llámale. Se va. ¿Se va o le sacan? Se va. Se va. Porque le reclamaron eso. Se va. Su último partido. Y si le dejan dirigir, le dejan. O si no, se va. Termina el partido de Altilá. ¿Contra quién juega? Aquí tengo. Espérate a decir. Altilá. Juega contra Fulgencio Yelo el domingo. Sí, el domingo. Y es su último partido de... Y Yelo últimamente está complicado, no le gana a nadie. Sí, último, sí. Altilá dirige si le dejan y se va. O le hizo saber que va a ser su último partido. Si le aceptan, como dice Ricardo, pero se va, ojo. No está Hugo Marcelo Velar ahí. Independiente el técnico. Carlos Humberto. Que ganó, sí. Carlos Humberto. Resistencia al técnico. Pablo Caballero. Asumió recientemente por Carlos Ricardo. ¿El técnico de Tacuarí? La Nata, ¿no? Daniel Lanata. Sí, la Nata. Técnico Fernando Lamora. Mario Jara. Vos no sabes mucho de intermedia, Pancho, está tocando oído. Técnico de San Lorenzo. Mingo. Técnico de Rubeño. Otro que no cambió del inicio. Ángel Martínez Rubeño. Ahora recién Ángel Técnico Martínez. trinidense. Trinidense es... aplazado todita la mesa, esa plaza, no sabe. Gavino. No sabe. Gavino. Gavino Román sigue. Técnico del 2 de mayo. Mendoza. Técnico del 3 de febrero. 3, si no recuerdo. 3 de febrero cambió hace poco. Lorenzo Cabañas era, pero cambió hace poco el técnico. Técnico de Iteño. Ayfus. Técnico de Capiatá. Todavía no debutó, ¿verdad? Debuta el fin de semana Ayfus. Técnico de Capiatá. Cabrera. El interino Cabrera. Técnico de Guaraní de Trinidad. Ese no sé. Cambió hace poco también. ¿Cómo el periodismo? Dice, no sé, ya hace poquito. No, Villalba. Sí, cambió hace poquito también. Sí. Todo el día cambiaron. Braulio. Técnico de Santaní. Santaní todavía no tiene. Está por definir. Ayer se comunicaba la salida de Luis Escobar. Estaban hablando y Héctor Mareco suena como uno de los candidatos en Santaní. Que ya estuvo. Exactamente. General Díaz, Borja, Carlos Borja, exjugador de la institución en categoría intermedia. Técnico de Fulgencio Yegro. Oscar Paulín. Reciente. Bien, Pancho, aclaramos una confusión. 3 de febrero cambió hace poco y es Gavino Román el técnico, así que en trinidense nos confundimos. Gavino asumió hace poco. Porque aquí estoy viendo la planilla del domingo ante Ameliano. Sí, también Gavino Darío Núñez, que está en la sintonía. Gavino Román es del 3 de febrero. José Arrúa de Trinidense, ahí está la confusión que teníamos. ¿Dónde pifiaron ustedes? En Trinidense lo pusimos a Gavino y Gavino en realidad está en Ciudad del Este. Y Arrúa, ¿cierto? Arrúa está en Trinidense. Bueno, hoy está de cumpleaños Ariel Venegas Masi, el hijo de don Luis Venegas. Él ya es médico, el gran olimpista. Muchas felicidades para vos, Ariel Venegas, muchísimas felicidades, que pase muy bien. Ariel Venegas cumpliendo años. Barta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Barta tiene tecnología PowerFrame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta en las mejores casas de acumuladores del país. Tokio es especial cada lugar de tu hogar, con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Eligio. Llama, pedí, comer Alberdín al 237-7070 Alberdín. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora puedes pagar en más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados.
Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactlanda, sin duda alguna. Es así que Lactlanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo como la marca más recordada y consumida del país. Lactlanda, la marca número 1 en lácteos. En Catedral somos fans de las amistades verdaderas e incondicionales, de esas que aguantan hasta una pandemia. Por eso hasta el 30 de julio festejamos la amistad con descuentos exclusivos en productos para obsequiar a nuestros amigos. En Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Sí. Sí, están todos los equipos. Ya le viste a Ángel Ortiz haciendo campaña política. Angelito, no. Él es de jefe de campaña de Denis Torres. En Areguá. Areguá. Espectacular. Y ya están viendo de votación. ¿Cuándo es? En octubre. Está ensayando ahora. Ahora entra. Ahí. Denis Torres, intendente municipal. Está lista 1. Sale Angelito Ortiz. Sí, muy buena. Y bueno. El AgroShopping del Mariscal cumple 23 años y para celebrarlo hoy van a estar los chefs Peta Ruger, Majo Herrero y Jenny Alfieri cocinando en vivo y vos podés degustarlos. Además, por tus compras podrás llevar premios directos. Entérate más detalles en redes del Mariscal. AgroShopping, 23 años, mucho más que una tradición. El partido de la vida se juega, salís vos, solo sale nadie. Ponerse la 10 no solo queda en la cancha, la figura de tus partidos solo puede ser vos. Con Rexona tenés máxima protección todos los días, la pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py, visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51 Cummins. Energía para un mundo que no se detiene. Menos contacto, más premios. Con las tarjetas Visa Contactless del BNF podés ganarte notebooks, smartphone y carritos de supermercados por compras a partir de 20.000 guaraníes. Ya participad. Banco Nacional de Fomento. Barcos y Rodados te trae una promo para conservar la amistad. Este viernes por cargas a partir de 50.000 guaraníes te llevas una funda conservadora gratis para regalarle a tu amigo. Aprovecha esta promo en las estaciones adheridas. Conserva tu amistad con el regalo especial de Barcos y Rodados. ¿Qué más sobre Olimpia y su victoria? ¿Qué más podemos apuntar? Mejoría importante en cuanto al nivel del equipo, sí, dentro de lo que se viene, como también el caso del 12 no fue el 12 de siempre, no era una versión no muy buena del 12 de octubre, pero importante para ir ganando la confianza, porque ese tropiezo de la primera fecha, si bien queda mucho a lo largo del campeonato, desde la importancia del triunfo, vale, y el rendimiento fue óptimo. Saúl Salcedo sacó muchas pelotas, un rendimiento de Alejandro Silva superlativo. A Brian Ojeda lo vi impreciso, perdió muchas pelotas. Terminó con molestia Ojeda, sí, con hielo en la banca al momento de ser cambiado. Perdió pelotas fáciles relativamente, cuando apenas lo apretaban terminó perdiendo. Es más, la amarilla de Richard Ortiz viene a consecuencia de que él pierde una pelota, entrega mal para atrás, y Richard trata de enmendar el error y comete la falta, pero tuvo 3 o 4 como esas. Roque, que ya habló y se lo vio entero. Entusiasmado. ¿Te imaginas que practicó esta mañana? Yo le decía del partido, ayer era la práctica, jugó ayer y practicó hoy. Sí, terminó. Para saber cómo se sentía Roque. Y en un momento... Y volvió a jugar después de mucho tiempo 90 completos, porque generalmente o es cambiado o entraba en el segundo tiempo y ahora completó el partido después de un buen tiempo. Me dio la impresión de que los compañeros lo buscaban a William Mendieta para que haga su gol, para que entre en confianza. Sí. Y le dieron 3 o 4 pelotas y... No pudo resolver. Le falta. Fue el punto bajo, por decir así. Sí, entró en... Pero necesita tiempo, claro, minutos. Por eso lo puso ayer con un partido ya liquidado prácticamente. Entró Willy. Y bueno, ese es el Olimpia que dejó ayer y ahora va a enfrentar a la Guaireña. Sí, Guaireña el domingo por el campeonato clausura y mañana tiene partido por Copa Paraguay, donde probablemente ponga jugadores que no vienen siendo tenidos en cuenta para el torneo local. Mañana juega a partir de las 3 de la tarde ante el Deportivo Primavera, en la ciudad de Juan León Mallorquín. ¿Hasta ahí tiene que ir? Sí, tiene que ir hasta ahí. Doble jornada. Sí, porque a la 1 de la tarde juega General Caballero de Mallorquín y a las 3 Olimpia. Programación doble.
Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí, urbanización Jardines de Upacaraí, posesión inmediata, lote sobre ruta y con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar la excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria ICA asegura su inversión. Si tenés abrigos que ya no usás, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas que serán donadas a la Fundación Santuario de Niños. Casa Paraná. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta el nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquí líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar, frascos de 500 cc con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad Base. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Sauce Materiales de Construcción. Contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Seguinos en Facebook e Instagram como Sauce Materiales de Construcción y Sauce Materiales. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93, juega local y sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. En Grupo EPEN estamos de aniversario y son 30 años. Están del cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo EPEN, me haces bien. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, Pracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Gerard, uno antes y otro después y chao resaca. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos. Comprando en Electroban accedes a cobertura odontológica en Odontos, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. Otro detalle que no es menor, el que gana la Copa América juega la Sudamericana. Así es, el que gana la Copa Paraguay tiene ese cupo a la Copa Sudamericana. Estamos hablando de la intermedia también, hay 2 cupos ahí cerrados. Sí, señor. Sí. Quiere decir que te quedan 2. Hasta el sexto del acumulativo. Y después te fuiste. Sí. Si es que no ganás, porque vos podés ser... A un equipo de primera puede ganar. Puede tener el acumulativo y puede ser campeón. Sí. Para explicar este tema, el campeón es el primero que tiene derecho, obviamente. Si el campeón ya está clasificado, va al segundo. Si el segundo ya está clasificado, va hasta el tercero. Y ahí termina. Y si el tercero también eventualmente ya está clasificado, ahí vuelve al acumulativo de primera. ¿Puede aparecer un equipo del interior? Y solamente si salen campeones tienen derecho. Si los equipos de intermedia para abajo son segundo o tercero, no. Ahí va otra vez al acumulativo de primero. Solo siendo campeón. ¿De dónde? De la Copa Paraguay, uno puede jugar Copa Sudamericana siendo equipo de ascenso. Si es que sale segundo o tercero de ese equipo de ascenso. Por ejemplo, en la intermedia General Caballero, vamos a suponer que General Caballero repita la Copa Paraguay. Por poner un ejemplo. Sí. Y gana el derecho a la Sudamericana. ¿Quién va? Y ahí va al segundo de la Copa Paraguay. Que sería la final porque hay final ahí. Exactamente, el finalista. Y si el finalista ya está clasificado, va al tercero. Pero vos tenés que ser campeón ¿de dónde? Campeón de Copa Paraguay si es que sos equipo de ascenso para jugar Sudamericana. O sea, San Lorenzo, por ejemplo. San Lorenzo, si llega a la final hipotéticamente contra Guaraní. San Lorenzo Guaraní la final, sale campeón Guaraní, va a la Sudamericana. San Lorenzo al ser el segundo no puede, o sea, por supuesto no ganó, pero San Lorenzo si va a la final, por ejemplo, pero tiene que ser campeón de la Copa Paraguay. De la Copa Paraguay. Para ir a Sudamericana al ser equipo de ascenso. No entiendo, estoy burro, no entiendo. Para hacerla fácil, por acumulativo no puede ir un equipo de ascenso. No es por acumulativo. No, por acumulativo. Segundo, tercero de Copa Paraguay, solo siendo campeón. Vamos más abajo incluso, un equipo del interior da el batacazo y llega hasta la final. Sí. Pierde la final contra Olimpia Cerro. Olimpia Cerro van a clasificar a Libertadores. Entonces el cupo le tiene que ir al finalista, que sería el equipo del interior, pero por no ser campeón de Copa Paraguay no le corresponde el cupo. Baja al tercero en ese caso, porque no está habilitado para jugar Sudamericana.
Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos comprando Electroban, acceso a cobertura odontológica. Llámanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, mejor cotización, Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, menta, Vicun, Güenta, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Menta, Vicun, Güenta, alivia, mejora, es un producto de laboratorios Indufar. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV, data center. Para más información, comunicate al 728-8858 Sanri S.A. Con CNT, 4.150 millones en premios, 3.000 millones en el poderoso, una Mitsubishi Montero en el grandioso y salen sí o sí, 2 Volkswagen T-Cross, 0 kilómetros, animado a soñar, pedí CNT por Emoy. Ven a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Checo Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumáticos con la mejor relación precio-calidad. Volvió la promo Juega y Gana de Supermercados Stock, con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py/ganar para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock. Construir tu casa con Comisipar. La cooperativa te ofrece su crédito para la vivienda con tasa de interés del 8,9% hasta 15 años de plazo. Comunícate al 248-8000, Comisipar, tu mejor opción. Azodi Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas. Desde julio tenés instalada desde diciembre. Ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en Autopista Silvio Petrosi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Frases de colección. Tu amistad con Alberto J. Armando hizo que se hable mucho del maletín que formó parte de esta historia. Sí, formó parte. ¿Por qué él te ofreció esa cantidad de dinero, Osvaldo? ¿A cambio de qué? A cambio de que mañana gana Boca y en Montevideo jugamos derecho. Tercer partido jugamos derecho. $40,000 en efectivo y que vayamos a menos. ¿Y vos qué dijiste? Yo le dije, mi país no necesita dinero, necesita gloria deportiva. Él quería que yo vaya a menos con mi equipo. ¿Y te sentiste muy ofendido, Osvaldo? Bastante. Es decir, ¿de ahí nunca más hablaste con él? No, nunca más. Frases de colección. Alberto J. Armando, presidente de Boca. ¿Lleva el nombre hasta ahora, verdad? Sí, el compadre de Osvaldo lleva el nombre de Alberto J. Armando en la bombonera. Azodi Fútbol, Álamos, porque si es vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Seguinos en redes como Control Paraguay, Control Feel Mike Feel. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores y recargate energía con Etidol Plus. Cápsulas blandas a reflexión con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenar de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia. Su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Gillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HP 110 Luxury de Leopard. Es la motocicleta ideal para vos. Llevarlo hoy mismo en mini cuotas semanales. Solicita el WhatsApp 0981 48 49 35. Seguinos en Facebook como @LeopardPY. Leopard, la mejor moto del país a tu alcance. Existe un lugar donde su descanso más reparador. Mons Hotel. Reservas al 06 73 221 011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Paraguay, insumos, productos, insumos informáticos de primera calidad. Toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles HP, Lixmar, Brother y Samsung. Hace tus pedidos al 0984-522-071 en la página web paraguay-insumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Síguenos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751, Casa Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter de Fleming. Las ofertas de IO se aprovechan mejor con amigos. Cafetera Hamilton Beach por solo 207.000 guaraníes para tu amigo fanático del café. Ingresa a io.com.py. Envíos en todo el país. IO, una forma cómoda, entretenida y segura de comprar online. Vamos entonces con el porcentaje. ¿Quién está primero?
hay Claro, un tiene el- triple empate. Jorge, Pancho y yo tenemos 3 y Víctor tiene 2. Último, de vuelta. No, pero no. Solo Olimpia esta fecha hacerte. Después, Bueno, vamos a hacer un análisis del campeonato. River, ¿qué tal? ¿Por qué puntero? ¿Qué tiene River a favor? River muy buen inicio y... Arrancó siendo sólido y en el segundo partido goles, porque en un momento complicado dentro del partido ante Guaireña. Contundencia tiene Sí, River. contundencia, Sí, marcó, anotó. Tiene el gol con Algo que Dionisio no se le Pérez dio en la Cavill. apertura a River. ¿Qué tiene River para ser puntero? Principalmente eso, se le está abriendo el arco. Antes no se le abría. Jugaba bien, pero no sacaba resultados. Y ahora fue un equipo que saca resultados en los 2 primeros partidos. Pero está jugando bien. Y está defendiendo mejor Sí. también con respecto a la apertura. Más, no sé, más ordenado lo veo. Al arquero incluso lo veo seguro en estos 2 primeros partidos. Algo cambió, algo diferente. noto, No sí. sé si va a aguantar mucho, pero... Pero hoy es el presente de River. Sí. Claro, está jugando su campeonato propiamente, ¿verdad? Pero Fuera para de- su lucha le alcanza No, para hacer salir a hacer flote. 6 puntos en las 2 primeras fechas, muy bueno para River, que Por venía ejemplo, un problema en viernes va a enfrentar al Cerro, el descenso. en cancha de River. Y están sus parciales. Y ganó los 2 de visita. Sí. Guaraní. Buen comienzo, para mí mejor de lo esperado. Para mí. Pero, ¿qué pasó Fuera de el la partido llegada. contra Nacional que Sí. cayó el segundo tiempo? Para mí mejor No. ante Sol que ante Nacional. Y eso sí, pero, no aguantó pero Nacional. he analizado los 2 partidos ya, ¿verdad? Sí, sí, No solo claro. el último. No, analizando los 2 partidos. Pero no. Nacional Igual también juega bien Nacional. Claro. No, pero Guaraní cayó físicamente. Cayó Retrocedió en el mucho segundo en el tiempo, segundo retrocedió. tiempo. Y siempre Sí. contra Nacional le viene pasando esto. Me fijé en Nacional justamente. Como que le cuesta, le fue tomando la mano a Guaraní. Le cuesta Nacional. Pero, Nacional No, le pero pasó por el segundo tiempo, Guaraní se contra fue Sol arriba. al revés, fue en el segundo tiempo líquido. Sí, pero se Ese quedó. segundo se quedó. tiempo fue de Nacional. Y esta vez los cambios no funcionaron. Si no era por el Tampoco. penal, yo no sé si se metía en partido. Fue un infortunio la situación que lo termina metiendo en partido de Nacional. ¿Cuál? El penal. Fuera de eso venía bien el partido para Guaraní. Sí. Eso lo Sí, mete hay en una partido jugada travesaño, controlable. y después Sí, controlable. pudo haber Pero- hecho el segundo gol. Oviedo, al Oviedo. Pero para mi gusto, físicamente fue superior Nacional. Tuvo más resto. Y quedó más cerca de ganar porque tuvo la clara de Villagra y si seguía jugando un rato más probablemente ¿Qué es Nacional lo que iba a le tener falta a otra jugada. Guaraní? No, a mí no me termina de cerrar. Josué Colmán está en una sintonía diferente al resto. Para abajo. Yo al que lo Viene veo un así ritmo- es que está- a Roberto Fernández. Para mí Marcos Cáceres con otro zaguero debería ser. Roberto viene... Hace rato tiene problemas. Sí, Fernández en viene la con zona problemas. defensiva de Guaraní. El otro Hace día rato. le regaló Yo la creo que lo va a pelota de Villagra terminar atrás. arropando Cáceres. Lo va a terminar le va a terminar mejorando. Creo. Sí, pero Cáceres Al necesita- tener un defensor de tanta experiencia al lado, lo va a ir aplicando cosas y absorbiendo cosas. No, de pero él. Cáceres necesita un defensor seguro a su Sí. lado, porque Cáceres es el que puede ser el problema Que después. se tiene que preocupar del rival y del compañero a la vez, entonces está difícil eso. Yo ahí veo como buena opción a Ganó Navarro. un muy buen lateral, me parece. Rodri Ferreira Navarro, está el que rindiendo. era del 12. Gustavo ¿Y Navarro. por qué no lo ponen? Hoy está para jugar de titular Gustavo Navarro. Es cierto, Copa Paraguay otro contexto, pero puede ser una prueba para ver si gana un lugar en Florentín el equipo está en un principal. nivel superlativo. No, espera, lo de Guaraní preocupa. No. Preocupar no, pero ante Nacional el segundo tiempo dejó alguna duda. Depende como de mínimo. qué Encendió apunta alguna Guaraní alarma para de que cuidado, pueda- o sea, no es todo lo que se dio la primera vez, eso sí, alguna Nacional alarma se le llevó de ver. por delante, segundo tiempo. Pero es lo que vieron mis ojos. Pero es un campeonato muy cambiante. Claro, es muy este. cambiante. Es Porque fecha- Nacional fecha- fue... Yo no hablo de Nacional, hablo de cómo Guaraní No, bajó. yo hablo del ¿Por campeonato. qué yo digo que no preocupa? Porque enfrente tenía un rival que va a pelear. Espera un Guaraní. ratito, ¿por qué le ganó Nacional en físico? ¿Por qué le ganó en ritmo? ¿Por qué le ganó en velocidad? ¿Por qué se desprogramó Guaraní? ¿Guaraní se desprogramó? ¿O estoy diciendo un disparate? No, en el segundo tiempo Se pasó. desprogramó, Sí, no tenía nada. Cambió totalmente Guaraní. Pero era otro, retrocedió. vos decís, este equipo viene de, bueno, podía, un Guaraní resoluto, aislado, caído. Eso Otro es lo que equipo. yo digo, ¿eh? Otro equipo. No, eso es lo que yo he visto físicamente, digo. Yo veo que Apunto el directo a la respuesta de Nacional. Eso no me yo digo. Yo veo que el campeonato es cambiante y los equipos cambian de acuerdo a los rivales también. Nacional, primer tiempo contra el 12 de octubre, primera fecha, podía golear. Sí. Se lo empataron en el segundo tiempo, estuvo a punto de perder. Guaraní, primer tiempo, en el primer partido contra Sol no jugó bien. Segundo tiempo, Una maquinita. una maquinita. Guaraní contra Nacional, primer tiempo bien, segundo tiempo mal. O sea, van cambiando los mismos equipos, van cambiando dentro del El campeonato. mismo luqueño.
frente a Cerro Porteño, un partidazo. Pero para cerrarlo de Guaraní, coincido con lo que decía Ricardo hace rato, depende de a qué apunta Guaraní también. Claro, para saber si es fracaso o no, o si está así mal. como jugó ante Nacional, creo que no le alcanza para ser candidato, pero si tiene otros objetivos, entrar a Libertadores, Copa Internacional, creo que está bien, va por buen camino. En ese caso va a querer ser campeón. Pero no sé si le alcanza jugando como jugó el segundo tiempo ante Nacional. No. Yo creo que no le alcanza así por lo menos. Bueno, puede ser el panorama. River es puntero absoluto con 6 y con una alta producción goleadora. 6 goles que tiene. Tiene 5. 3 y 2. ¿Qué te parece? No estaba en la previa. No. Guaraní estaba en la previa para hacer escolta ahora. No. Para mí mejor de lo esperado, inclusive Guaraní. ¿Guaraní mejor? Sí, mejor de lo esperado. Bueno, en un instante vamos a Olimpia y Sol América, los dos tienen 3. Tener un banco digital es puedes hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil mientras estoy acá en la radio, porque detrás de cada plataforma digital hay personas listas para brindar el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir al banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene Seguros de Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros de Chaco. Fortín presenta el kit Baculin Fortín, la dosis definitiva contra la mala onda. Pedí tu kit Baculin, que trae las 2 dosis de Carolín Fortín y todo lo necesario para espantar los males del 2021. Carolín es caña, ruda y limón. Carolín Fortín, macetes e imitaciones. Olimpia. De menos a más, me parece que está yendo. Dos equipos diferentes. Olimpia puso un equipo paralelo contra River y puso su equipo titular ayer. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Yo no me atrevería a juzgarlo en un global. Sí, lo que... Está Mauro Boselli. Mauro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el Cerro de hoy, Mauro, independientemente del precioso gol, arquero al piso, pelota al fondo, el primero de Cerro terminando con empate. Contanos lo de Cerro, cómo te sentís vos, cómo ves el ambiente hoy con relación al campeonato y esto que queda como esperanza todavía ante Fluminense. Bueno, bien, el campeonato recién está empezando, es importante ahora el próximo partido que tenemos el día viernes contra River de poder conseguir los 3 puntos, más que nada para prendernos ahí en el lote de arriba y pelear el campeonato. Y ya después, una vez que pase ese partido, poner la cabeza realmente en lo que es la serie de Libertadores y saber que tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder dar vuelta a la serie y que estamos muy mentalizados y muy metidos de que lo podemos conseguir. ¿Vos cómo te sentís arriba en Cerro? ¿Se te ve bajar? ¿Se te ve llegar? ¿Hiciste el gol? ¿Ya estás totalmente adaptado? Esto ya depende del técnico Chiqui Arce, cómo hacer la conformación de ataque. Sí, realmente sí. Obviamente que cuando uno llega a un fútbol diferente, a un país diferente, tiene un proceso de adaptación. Yo hoy, después de 6-7 meses acá en el país, en el fútbol paraguayo, ya me siento obviamente adaptado y bueno, cada día me voy sintiendo un poquito mejor. Así que nada, esperando que las cosas sigan como hasta ahora, mejorando día a día y seguir ayudando al equipo en lo que tiene que ver con mi trabajo dentro del campo. Mauro, ¿qué sentiste en el momento que te anulan el gol contra Fluminense? Porque yo me di cuenta que vos te sabías que estabas en posición legítima, que no estabas adelantado, y te anulan el gol. Dentro de la cancha yo pensé realmente que estaba habilitado, pero lógicamente cuando interviene el VAR uno se queda tranquilo y dice, bueno, si está interviniendo el VAR y tienen tiempo para ver la acción, bueno, si está cobrando que es offside, en ese momento listo, te quedas tranquilo y decís offside. El problema vino cuando nosotros entramos al vestuario y nos damos cuenta de que el error fue garrafal y que el gol era totalmente válido, ¿no? Ahí viene la depresión, la frustración más que nada de saber que convertiste un gol válido y que no te lo han convalidado. Y para colmo, para agregar a ese mal arbitraje o a esa mala decisión, la jugada del penal, la mano de Egidio, porque uno observa la repetición y da toda la sensación que le pega en la parte del brazo que es cobrable para penal, y el árbitro va y mira de vuelta y quizás pensaron ustedes, bueno, una a favor, y le vuelve a decir que no. Sí, pero ahí en esas situaciones son jugadas de interpretación, entonces ahí tenés que confiar en lo que pueda llegar a hacer el árbitro y lo que pueda llegar a ver desde su visión, ¿no? La otra jugada no es de interpretación, entonces eso es lo que duele, porque como te digo, una mano, una tarjeta roja o esas cosas son, quizás va un poquito a lo que pueda llegar a pensar el árbitro, pero un
una posición adelantada no, o eso no es, y la nuestra fue claramente que no era. Entonces ahí es donde viene un poquito la frustración y el dolor. Mauro, ¿te hizo bien la pretemporada, el reacondicionamiento físico con Cerro en el Parate? Porque esa jugada que haces, el gol el domingo, creo que la intentaste en otras oportunidades en el torneo anterior y te salía mal o llegabas tarde, pero se te ve fino, se te ve bien. Sí, yo no creo que haya sido algo específico, ¿no? Yo cuando llego a Cerro, yo venía de 6-7 meses sin jugar, porque había tenido 2 lesiones graves y no tuve continuidad en los últimos 6-7 meses. Yo creo que pasa un poquito por ahí, ¿no? Más que nada, uno cuando va cumpliendo años, lo que más necesita es estar activo, estar con actividades, y yo en Corinthians en los últimos meses no me había tocado jugar por las lesiones que había tenido. Entonces yo creo que ahora que después de estos 6 meses, los primeros pude agarrar actividad y todo, la pretemporada fue una puesta a punto más que nada para llegar lo mejor que se pueda, ¿no? Y no creo que eso haya sido el condicionante de que yo pueda haber convertido un gol o no. Yo creo que cada situación es diferente y en este caso, bueno, la decisión que tomé salió bien y pude convertir gol. Claro, yo te voy a hacer un reproche con respeto, Mauro, ¿sí? Con respeto, con respeto, con mucho respeto. Vos está para definirte, decía mi compañero Ricardo, como que haces una de más. Yo te lo digo con total respeto, no lo tomes a mal. ¿Eso es exceso de confianza en tu capacidad goleadora? Y mirá, yo tengo 36 años, ya tengo una carrera, una trayectoria y varios años jugados. Yo creo que esa pregunta te la tenés que, quizás te la respondería de una sola forma. Tenés que mirar los goles míos y fíjate si yo eso lo hago siempre o lo hago quizá ahora con 36 años. Entonces ahí te respondería a esa pregunta mirando los 200 y pico de goles que quizá tengo en mi carrera. Y ahí me vas a decir vos si es exceso de confianza o si lo hice siempre. Yo creo que ahí está un poquito la respuesta. Eso, y te lo respondo yo, así no tenés que ver ningún video ni nada. No. Eso es algo que lo tengo desde chiquito, no es exceso de confianza, me siento yo más confiado haciendo ese tipo de definiciones que quizá definiendo frente al arquero o haciendo una jugada que quizás en mi óptica y en mi visión pueda llegar a tener menos chance de ser gol que esa que hice. Por eso no pasa por un exceso de confianza, sino pasa por una convicción de tratar de hacer una jugada para poder convertir el gol y que el porcentaje sea mucho más alto que si lo hiciera de otra forma. Claro, nos estás enseñando y efectivamente yo no me puedo incomodar por la pregunta que te hice, te lo hice con respeto, vos me estás diciendo y enseñando, fíjate mis goles como los hice, es decir, no puedo dejar de hacer lo que ya venía haciendo. Esa es tu respuesta, Mauro. Claro, porque es algo que no lo hago, como decimos nosotros, para cancherear, al contrario, me siento confiado sabiendo que quizás si hago eso tengo mucha más chance de hacer el gol que si defino de otra manera. Es algo que te quise responder, que es algo característico, no pasa por un exceso de confianza, sino que lo que te digo, siento que tengo más chance de hacer el gol de esa forma que quizás definiendo de otra. Está bien, y te repito, no lo tomes a mal, Mauro, no vaya a creer que estás en una entrevista al contrario, siempre está buena estas cosas porque aparte son charlas de fútbol, y el fútbol uno nunca tiene la verdad, al contrario, va aprendiendo de un montón de cosas, y te digo la verdad, he tomado en mi carrera muchas decisiones que quizás después viendo o comentando con alguna persona me hacen ver de que quizás la decisión que tomé estaba equivocada, así que acá ninguno es el dueño de la verdad y siempre son bienvenidas las charlas futboleras, como decimos nosotros. Claro, y tu presencia en Cerro obedece justamente a lo que Chiqui quería, lo que necesita de vos y que lo que vos podés lograr. Tu responsabilidad es muy grande, Mauro, porque vos mismo dijiste, ¿cuántos goles hice? ¿Cuántos goles hizo? Esa es una etiqueta de exigencia, Mauro. Exactamente, pero acá te digo algo que es una mala noticia para mí. Me encantaría jugar con los 200 y pico goles que tengo en mi carrera y con una mochila y ir diciendo, bueno, este partido, toma, acá tienen un gol, acá tienen otro. No, lamentablemente el fútbol es día a día y con eso no ganar los partidos. Lo tenés que ganar demostrando día a día, entrenando bien en la semana y después demostrando a la hora de los partidos. Por eso lo que uno ya hizo sirve para decir, bueno, tengo con qué, pero después lo tenés que demostrar día a día dentro de la cancha y es lo que trato de hacer yo en cada entrenamiento y en cada partido. Mauro, cuando se habla de Mauro Boselli decimos, es definidor. ¿Te viene bien aquello de definidor o no? ¿O qué expresión podríamos usar para calificarlo a Mauro Boselli? Bajás, luchás y se te ve como definidor. Corregime dónde está el error. No, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, ¿no? Mi principal virtud es estar
o encontrar siempre el momento de tener la intuición en donde va a caer la pelota para poder terminar la jugada. Eso fue lo que me caracterizó en toda mi carrera y creo que es mi principal fuerte y mi principal arma. Obviamente que cuando uno juega en un equipo, depende de las características que pide el entrenador, te requiere hacer otro tipo de cosas más allá de terminar la jugada, ¿no? Y en este caso, bueno, Chiqui quiere que también me junte lo que tiene que ver con el andamiento del equipo, la generación de jugadas y poder generar espacios también para en el caso cuando jugamos con dos delanteros, que el otro delantero pueda aprovechar los espacios que uno puede llegar a generar en algún movimiento o en alguna situación del partido. Hablando de ese otro delantero, Robert Morales, al principio se le abrió mucho el arco, después ahora como que está un poco más alejado de los goles, está haciendo un gran trabajo igual, pero bajó un poco la productividad goleadora. ¿Qué le inculcás? ¿Qué le hablas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibís a Robert Morales, Mauro? Bueno, hablo mucho con él, ¿no? Es un chico joven que tiene muchas ganas de aprender y por sobre todas las cosas tiene unas características que son muy buenas, muy importantes. Hace poco tuve una charla con él y bueno, le comentaba, ¿no? Que yo no lo quería jugando mucho tiempo al lado mío. Yo quería que juegue 6 meses más y que tenga la suerte de que venga un equipo de Europa o algún equipo grande y se lo pueda llevar, ¿no? Porque tiene todas las condiciones y todas las características para poder hacerlo, ¿no? Entonces tiene que volver a ser el Robert de antes, el Robert de los primeros partidos que se lo veía más picante, más punzante, pero lo que le está pasando a él es algo normal, algo lógico, que bueno, él tuvo unos 2 o 3 meses muy explosivos y obviamente que después el nivel puede llegar a decaer y es algo normal, ¿no? Que esté tranquilo, que confíe en sus condiciones y bueno, de mi lado y de mi experiencia poder ayudarlo y poder apuntalarlo para que vuelva a ayudar al equipo y por sobre todas las cosas, como le dije a él, ¿no? Que pueda jugar poco tiempo acá en Cerro y que pueda venir un equipo importante para poder llevárselo y que pueda crecer en su carrera. Y Mauro, hablando de lo que fue el partido del domingo, era una jornada para ustedes con un alto contenido emotivo, por lo que sucedió con Francisco Arce, se notó al momento del gol que fueron todos a abrazar al entrenador, el apoyo general que hubo, no solo de Cerro Porteño, sino de todos los clubes del fútbol paraguayo. Sí, seguro que sí, ¿no? Es una situación que realmente no se le decía a nadie, lo que está atravesando Chiqui, y habla también de lo que es como persona, ¿no? Él es un tipazo y por eso tuvo tanta muestra de cariño, no solamente del fútbol paraguayo, sino del fútbol mundial, ¿no? Mucha gente de afuera también estuvo presente, estuvo al lado de él y bueno, en esta situación nosotros como compañeros de él, como familia, como decimos nosotros, de estar tanto tiempo juntos, lo mínimo que teníamos que hacer era entregar todo dentro del campo y bueno, a la hora de convertir un gol todos sentimos de la misma manera, ¿no? De poder ir y pegar un abrazo porque después de todo este tiempo tan feo que le está tocando atravesar, sacarle una sonrisa en ese momento fue realmente, por lo menos en lo personal, muy muy reconfortante. Y déjame preguntarte, Marlo, con tu recorrido, ¿qué encontraste en Cerro? ¿Cómo resumí lo de Cerro? Bueno, Cerro es un equipo grande, que eso no hace falta ni que lo diga, que tiene muchos juveniles, muchos chicos abajo que tienen mucha proyección, que obviamente que siempre necesitan jugadores grandes y de experiencia para poder apuntalarlos y poder marcarles el camino, pero creo que hay buen material abajo. Ojalá se pueda ver ahora en el partido de Copa, que seguramente la mayoría le toque jugar a los chicos, en el partido de Copa Paraguay, y que ellos vayan siendo la cara de Cerro en los próximos años, ¿no? Me parece que es un club que tiene mucho potencial en lo que son las juveniles y bueno, el tener a Chiqui como cabeza de este proyecto, ¿no? Un técnico que le da siempre mucha importancia a los jugadores de abajo, que el club vaya creciendo día a día y que obviamente cada uno de ellos pueda ir progresando en su carrera y poder crecer a nivel profesional. Chiqui fue un gran jugador, un histórico de la selección nacional, consagrado futbolísticamente en el país. Llevó la vida y la enseñanza de los años te dan también el crédito de la charla en un mano a mano con Chiqui Arce, por ejemplo. ¿Hay encuentros, se habla más del campeonato y de la Copa, o también se practican otras cosas como analizar el fútbol de una manera muy peculiar entre las partes, vos y él y vos? Sí, seguro, se tienen otro tipo de conversaciones, ¿no? Que quizás yo cuando tenía 20 años no la podía tener con un entrenador. Es algo lógico, ¿no? De la edad, que uno va teniendo experiencia y va charlando otras cosas de la vida, de situaciones que van pasando, que hacen que
que usted pueda tener una relación mucho más estrecha de la que tiene que ver con la relación entrenador-jugador. Pero bueno, para que eso se dé también tiene que haber buena onda de las partes, y como te digo, Chiqui, aparte de ser un gran entrenador, es una gran persona, y bueno, apoyarlo en todo momento de que se pueda, por todo lo que atravesó en este último tiempo. Y en la cancha te pide cosas que estás dispuesto a dar la voz en los años de fútbol, le decía Chiqui, mira, esto yo hago y me siento mejor, ¿cómo es? No, ya el que manda es el entrenador, ¿no? Esto y por lo menos en lo que tiene que ver con mi carrera siempre me manejé de la misma forma, ¿no? El entrenador es el que da la orden y el jugador adentro la tiene que ejecutar. Igual tampoco Chiqui te pide cosas que no me va a pedir a mí que ataje un penal, ¿no? Las cosas son muy claras, muy sencillas, y es un tipo que por sobre todas las cosas, más allá de lo que es como entrenador, maneja muy bien al grupo, y eso hace que el equipo esté siempre unido y siempre con una misma idea, que es la que a la larga te lleva a conseguir cosas importantes. Y bueno, te preguntamos esto, Mario Boselli, del contra Fluminense, con la adversidad del 2-0, tratar de remontar. ¿Qué te enseña esto? No, enseñarme nada, al contrario, te da más ganas de poder revertir la situación, ¿no? Cuando tenés todas las cosas en contra, como nos sucedió a nosotros porque lo que nos pasó en el partido de ida, te da más fuerza como para ir al partido de vuelta con más ganas, con mucha más intensidad y mucha más actitud para poder revertir la llave, y que sabemos que no va a ser fácil, pero que no lo vemos imposible, y tenemos la convicción y la fe de que eso se puede dar vuelta y podemos llegar a pasar a cuartos de final. Claro, te decía esto del fútbol, porque no todos los partidos van a ser iguales, y una apertura de visitante y te hacen un gol va a dañar todo el resto de lo que es el partido. Por eso decía, estos juegos de concentración, saben en qué momento apurar y en qué momento llegar. Sí, lógico, eso es un tema que ya Chiqui va a plantear el partido, va a darnos las indicaciones de lo que él cree conveniente para poder pasar la llave, y bueno, nosotros estar a disposición y predispuestos para hacer lo que él nos pida, sabiendo que va a pensar lo mejor para el equipo y la mejor estrategia para que nosotros podamos ganar el partido y pasar a cuartos de final. Y bueno, preparándote ya para la visita a River Plate el próximo viernes, Mauro. Sí, igual antes no hay que dejar de lado el partido de Copa Paraguay, que es importante, que es para nosotros o para todo el equipo es fundamental seguir avanzando, y ya después pensar en River, sí, que es hoy por hoy el puntero del campeonato, y es el que tenemos que contarle puntos para poder pelear. ¿Cómo lo está pasando en el país a nivel familia, Mauro? Bien, muy bien. Obviamente los primeros meses son de adaptación, a conocer la cultura, a conocer una serie de cosas, y bueno, hoy ya adaptados a todo lo que es el país, a la vida, las niñas a la escuela y todo lo que tiene que ver eso, para que bueno, en lo que tiene que ver con el tema profesional mío, pueda estar tranquilo sabiendo que mi familia está bien. ¿Y a la nena le preguntan del papá o no en el colegio? Le preguntan, sí, ponen videos. La más grande, por sobre todas las cosas, ¿no? Las otras dos son chiquitas. La más grande tiene 9 ya, y bueno, ya hablan, ¿no? Hay algunos compañeritos que son de Olimpia también, y la cargan, la joven, pero bueno, ella se sabe manejar bien, y bueno, está contenta de tener un papá que juega en Cerro. Bueno, con las dos caras, la del gol con papá, y alguna pifiada te debe comentar la mayor. Pero claro, obvio, es parte del fútbol. Cuando erras un gol sos el peor de todo, y cuando lo haces sos el ídolo máximo. Es lo que tiene el fútbol, lo lindo que tiene el fútbol, sobre todas las cosas, que de un momento para otro pasas de ser el peor al mejor, y viceversa. Mauro, muy grato hablar contigo, gracias por todo este tiempo. Si no pregunté, quisieras agregar algo más con relación a Cerro, Copa Paraguay dijiste, Copa Libertadores Fluminense, Campeonato ante River, algo que quieras y consideres, o le damos por finalizado. No, al contrario, agradecerle a la gente el apoyo de siempre, y bueno, esperemos que se solucione todo esto, el tema de la pandemia y las pruebas que están haciendo, para que la gente, no solamente de Cerro, ¿no?, sino la gente del fútbol paraguayo pueda volver al estadio y poder disfrutar de lo que es la fiesta del fútbol con todos los condimentos, ¿no?, y el más importante que tienen, que son las hinchadas. Chao, Mauro, gracias por tu tiempo, muy amable. Igualmente, un abrazo grande para todos ahí. Gracias, Mauro Boselli.
En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. Sanitarios y Cerámicas se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subillala Pasos del viaducto de General Santos, San Isidro, proyectando juntos. Son 45 años escribiendo una historia llena de despertares. Para este aniversario queremos celebrarlo contigo. Por eso lanzamos Despertar 45, el sommelier de edición limitada que desarrollamos para conmemorar estos 45 años llenos de emociones. Entérate más sorpresas en redes de Super Espuma o al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, 45 años presentes en cada despertar. Energy Emblema Nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo. Ahora se llama Il Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Il Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Único 2 locales, Casa Central, Sevillana Casi, RI 2 de Maya Funciones, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas de rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con frías hierbas, picante y la tradicional Upizza nutre sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio en 5 minutos del centro de la ciudad y a pasos del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600. Visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. Bueno, Juan Neca, ¿quién es? Juan Agüero se llama el técnico de 3 de febrero. ¿Por qué ponen acá Juan Eka? Y quizás es su apodo, la forma Juan Bautista Agüero. Sí, Juan Bautista Agüero López, es el técnico del 3 de febrero. Técnico del 3 de febrero, se le puede llamar Gerardo. Está Hugo Marcelo Velar en línea, técnico de Tirá. ¿Y se va? Yo soy periodista y ustedes no me creen, y algún día me tienen que creer. Yo soy ¿Cómo te va, Hugo Marcelo? Hola Arturo querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, yo estoy diciendo, vos te estás despidiendo el domingo, ¿verdad? Sí, ayer hablamos con el presidente y me dio una oportunidad de dirigir hasta el domingo, y yo le dije que hasta el domingo voy a dirigir para ayudarle y que el lunes ya que me saque del club. Que te saque molesto, te va Hugo Marcelo, estás aspirando el ascenso, bien posicionado en la tabla. ¿Te vas porque no estás de acuerdo con algunas cosas o con varias? Sí, con algunas cosas, pero en el momento no se puede decir todas las cosas. Han pasado muchas cosas, pero tranquilo, uno se va conforme con el trabajo que ha realizado, porque lleva uno en el club 5 partidos ganados, 5 empatados y 2 perdidos ahora del momento, pero bueno, han pasado algunas cosas que no me gustó, y entonces es mejor, para no pelearse con la directiva, con los amigos ahí, es mejor que un paso al costado. No es extraño Natirá, Hugo Marcelo, no es extraño Natirá. Ahí cuando estaban por ascender hubo una interna, sacarle, ponerle que jueguen lo de la casa, y ellos mismos se destrozaron. Y mira, Arturo, no puedo hablar del tema No, yo me hago cargo, me acuerdo que estaba... Disculpame, Hugo Marcelo. Me han comentado algo, pero no me puedo meter tanto. No, se te entiende. Yo quiero compartir con los compañeros que estaba para ascender, y después sacaron, le exigieron jugadores de la casa que no venga. Haciendo un poco de historia nomás, Hugo, ¿puede repetirse la historia? Y no sé si es una cosa similar. A mí me sorprendió la elección que yo llegué a tirar después de un parate de 2 años que estaba sin trabajo porque vine de El Salvador por la pandemia. Y bueno, me dieron la posibilidad de trabajar, justo en ese momento, esa noche que vine de Concepción falleció mi mamá, entonces no pude ni ir a despedirme, entonces agarré a tirar con un compromiso que, para no defraudar a la gente, al club, y bueno, fuimos trabajando tranquilamente, iban pasando los días, había una disconformidad de la gente del club, entonces me dijeron su malestar, entonces yo le dije que no iba a seguir, que busquen su técnico, entonces yo pensé que me iba a sacar hoy para ya presentar un técnico, pero como me dieron una semana para que a ver qué pasa con el partido de Fulgencio Hierro, yo le dije ahí que le iba a ayudar hasta Fulgencio Hierro y que después yo me iba.
Está muy bien. Entonces el presidente aceptó y así quedamos tranquilamente y vamos a ver qué pasa más adelante. Está bien, Hugo Marcelo, demostrando tu calidad de persona. Te pudiste haber ido, no estás de acuerdo, te quedaste hasta que vengan los reemplazantes en una muy buena gestión al frente de Átila. Un saludo al aire, Hugo Marcelo, y a esperar el partido. No, gracias a todos, querido, siempre hablamos, así que un saludo a toda la mesa y bueno, a toda la gente de Átila. Gracias, muy amable. Hugo Marcelo, ¿verdad? Clarito. Clarito. No quiere hablar, es muy razonable, porque con Pozo no mezcle el niño lo tuyo de la imposición, Claro, porque no va a querer entrar en eso. A detalle, sí. No va a querer entrar. Para que comprar se puede alquilar Rentamac, una herramienta más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, Avenida Carlos J. Fernández, Río y Gabú, rentamac.com.py. Estilo hogar, muebles electrodomésticos en general, financiamos hasta 6 cuotas precio contado. Avenida Pinedo Cáceres, 1000 Concepción, estilo hogar. El bar en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD puedes acceder al producto Mi Casa con préstamo de hasta 1.200 millones, una tasa del 9,25% y a un plazo máximo de 20 años? Contacta con Bancop en redes sociales o llamando al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Bueno, Luis. La Agrícola Sales Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yope Quitadol. Los mejores lotamientos del país los podés conseguir en MC Inmobiliaria. Con profesionales encargados de brindarte las mejores opciones, contacta con nosotros al 2284-84-5 o ingresa a emsa.com.py. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a Chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. A prepararse que llega el día Pichugón los domingos 8 y 29 de agosto. Por compras de 2 pollos al espiedo de tu pollería roticería habitual, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Ferro Par con garantía de calidad, tiene todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Par S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737 Ferro Par S.A. 39 años construyendo contigo. Bueno, Gustavito, tenemos 10 llamadas, Gustavito, del shopping. ¿Qué regala, niño? Del Agro Shopping, allí los productos, la canasta llena de frutas y verduras del Agro Shopping. 618-4700. Repetina, por favor. 618-4700. Llegan las ofertas del día Punto Farma hasta el viernes 30. Super oferta de cuidado personal, obsequios por el Día de la Amistad, hasta el 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 370 puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Cabal Paraguay anunció la presentación de Dimo, una nueva plataforma en formato digital para realizar transferencias y giros a cooperativas, bancos, billeteras y otros usuarios de Dimo. Pago de servicios públicos y privados, operaciones con tecnología QR. Dimo nos une, unite a Dimo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. María Molinas, 940. 940, correcto. María, estás anotada, Luis. En Rubén Darío Comercial puedes hacer tus compras y moverte de tu casa ingresando a nuestra página web rubendariacomercial.com.py o por redes sociales de manera segura y práctica. Consultas al 600-510. Rubén Darío Comercial, 31 años, evolucionando contigo. Hola. Hola, soy Bienvenida Centurión, 349. 349, correcto. Arleo, 56 años, celebrando las más grandes circas empanadas del país. Los mejores platos hechos como en caso y menú variado al mediodía. Te esperamos en Andrade 1446 Caso Higgins, en el local del Centro Colón 462 Caso Libre de 7 a 22 horas. Haz tus pedidos al 729-3333 o al WhatsApp 3982-323-740 Barleo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su nombre. Suyi Caballero, 561. 561, correcto, Suyi, estás anotada. Nervigenol Plus es un potente vigorante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene, reduce la fatiga, tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Sí, su nombre. Vidal López. Últimos 3, Iván. No, Vidal. Perdón, Vidal. Vidal, últimos 3, Vidal. 282. 282, correcto, Vidal López, anotado. En Paraguay, Pirel es el centro dolomático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Melón, Rocalón, Soñampucio, de Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirel es el centro dolomático. Guapánico, Turela, autoideal para todas tus jornadas con garantía de seguridad, con estilo guapo, su paso más fuerte. Encontrarlas en las mejores tiendas del país. Hola, buenas tardes. Hola, niño. Sí, señor, su nombre. Freddy Silva. Últimos 3, Freddy. 121.
121, correcto, anotado. Cuando compras cables y tranquilidad, exige Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostar a la única casa de apuestas deportivas del país te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, apostar legal, apostar sin riesgo. Hola, buenas tardes. Hola, niño. ¿Tu nombre? Ever Yajarit 992. Ever, ¿verdad? Sí, último 992. Correcto, 992 anotado. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regalamos a persona especial. Escribiros a 0984-324-633 o ingresar a FitMyFlores.com. Regalamor, regala FitMyFlores. Hola. Hola, niño. Sí, ¿su nombre? Oscar Pérez. Oscar, último. 141. 141, correcto, Oscar, estás anotado. En Tupi los amigos duplican nuestras alegrías, por eso hasta mañana vas a encontrar la más amplia variedad de combos para lucirte con tus amigos. Te esperamos en Bellén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También puedes comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe Tupi. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, niño. Sí, ¿su nombre? Guillermo Cáceres. Guillermo, últimos 3. 854. 854, correcto, Guillermo, estás anotado. 2 y cerramos. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, moléculas inteligentes que acceden a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontrarás los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídala a tu vehículo cargando combustibles sin aceptaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia y nuestra fortaleza. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿su nombre? César Cabrera. César, últimos 3. 635. 635, anotado César. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ¿su nombre? Carlos Vera. Carlos, últimos 3. 720. 720, anotado. Si ya sos afiliado de la Caja Mutual pero no estás al día con tus aportes de jubilación, llegó la promo Reactivate, ponete al día por solo 70.000 guaraníes pagando con tu tarjeta de crédito o con 80.000 guaraníes sin pagar con otros medios de pago. Para más consultas, comunícate al 218-4000. Visita nuestras redes sociales como Caja Mutual. La Kenton Classic es tu compañera de batalla, su estilo motor fuerte, bajo consumo sin ese ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu Classic en cuota de 270.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar respaldo total. Variedad, precio insuperable y calidad de siempre comprando online en casagruter.com.py. Toda tu lista de compras lo encontrarás a un solo clic. Comprando en Casagruter online encontrarás ofertas, variedad y más beneficios. Lo mejor de la familia pasa en Casagruter. Hacemos el sorteo correspondiente del Agro Shopping. Están los 10 anotados. Francisco. El número 9. El 9. César Cabrera, 635. César Cabrera es el ganador de la canasta de los productos del Agro Shopping. Tenemos aquí en el edificio Telefuturo Monumental para que retire César Cabrera. Recuperar cápsulas blandas con ginseng y vitamina. Combate el cansancio físico y mental. Recuperar el plus de energía que necesitas. Infórmate más en nuestras redes sociales. Recuperar de venta libre en farmacias. Calidad Fopasa. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell ahora viene nueva y mejorada. Usa tu dispositivo por más tiempo. Duracell dura más, mucho más. No, le estoy diciendo a los compañeros cómo están los romeros que nos juegan hoy contra Boca. Y queríamos hablar con un colega argentino referente a los romeros porque se fueron, entraron en cuarentena, para ver cómo están ellos, cómo está San Lorenzo, que nos cuente, porque el anduvo viene Néstor Ortigosa, sí, que andaba muy bien, estaba leyendo en las redes. ¿Sabías que Asime cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Puedes seguir cuidándote estés donde estés, vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-288-7000. De lunes a sábados de 8 a 20 horas, Asismet toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame. Para mayor duración es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta en las mejores casas de acumuladores del país. Tokio, hace especial cada lugar de tu hogar. Con el frío, en el calor, la temperatura la pones vos. Con nuestra línea de aires acondicionados. Somos Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza Inigio. Frases de colección. Te digo algo que es una mala noticia para mí. Me encantaría jugar con los 200 y pico goles que tengo en mi carrera y con una mochila y diciendo, bueno, este partido, toma, acá tienen un gol, acá tienen otro. No. Lamentablemente el fútbol es día a día y con eso no ganan los partidos. Lo tenés que ganar demostrando día a día, entrenando bien en la semana y después demostrando a la hora de los partidos. Por eso lo que uno ya hizo sirve para decir, bueno, tengo con qué, pero después lo tenés que demostrar día a día dentro de la cancha y es lo que trato de hacer yo en cada entrenamiento y en cada partido. Frases de colección. Mauro Boselli. Decía Pancho los Romero. Van a jugar, están confirmados para enfrentar a Boca, vuelven los hermanos Romero, ingresan por Sabel, 3 cambios. Vuelven los hermanos Romeros y Rojas en San Lorenzo.
Los cambios corresponden por Sabela, Díaz y Herrera, que estuvieron en el partido. 20 del partido, a las 20 de nuestro país. A las 20 juega los Romero. Así mismo, juegan ambos. Ángel y Oscar. Boca tiene de vuelta los dos colombianos, Fabra y Cardona, después el resto del equipo de reserva, que jugó la vez pasada ante Banfield. Gallardo. Bataglia. Y el equipo confirmado de San Lorenzo de Paolo Montero para enfrentar a Boca: Torrico, Peruzzi, Flores, Gatoni, Rojas, Julián Palacios, Ortigosa, Gordillo, Oscar Romero, Fernández y Ángel Romero. Juegan los Romero, muy bien. Llama a Petit Comer Albardín al 237-7070 Albardín. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.py. ¿Sabías que la marca de yogur más recordada y consumida del país es Lactolanda? Gracias a tu preferencia, Lactolanda ha obtenido el premio Top of Mind 2021 por 7º año consecutivo. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. En Farmacia Catedral, desde mañana hasta el viernes llega una edición especial de descuentos reales hasta el 50% en productos seleccionados, con todas las formas de pago. Hace tu pedido al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, el partido que viene para Cerro River, si River va a ir a 9, Cerro Porteño quedará con 2. Si Cerro Porteño le gana a River, va a quedar a distancia de 1 el partido de la próxima fecha. Hicimos un análisis, no se puede hacer mucho sobre River, Guaraní, Olimpia. Sol de América, que sí que no Sol. Mejoró mucho en el segundo partido. Mal el primer partido. Con respecto a la imagen pobre que dejó ante Guaraní, mejoró mucho. Que le cabecearon la boca del arco. Sí. Y Guaraní le hizo 3 goles de cabeza, los 3 goles de cabeza. Sí. Esta ha sido una versión como para pensar que Sol puede mostrar algo más interesante. Y aparte los que entraron de recambio también me parece que rindió. A mí me llamó mucho la atención la libertad de River, que es ya otra exigencia. El primer partido no jugó Valdés, por ejemplo, me llamó la atención, porque Valdés es un jugador muy importante y él abre el camino para la victoria en el segundo partido. Tiene muy buen juego aéreo, normalmente marca de cabeza. Niño juega Rodrigo Rojas ya. Yo creería que puede llegar a tener mañana, este viernes se cierra el libro de pases. Sí, este viernes se cierra el libro de pases. Porque te acuerdas que hablamos con él y nos dijo que le preguntaron en privado ¿a quién le podemos preguntar en Sol si ya está registrado el pase? Porque claro, faltaba registrar que salga del Olimpia a favor de Sol. Tiene que estar registrado, dijo. Sí. ¿Y el 20, hoy qué fecha es? 27. Hoy es 27. ¿Y el viernes se cierra? Sí. Y no hay comparaciones, no hay nada. No hay novedades. Se queda con lo que están los clubes. Y vamos a ver lo último de Sudamérica, Rodrigo Rojas, que hay que ver si está habilitado. Nacional se queda como está, no tiene más. No. Aseguró la continuidad de Danilo. ¿Y Cerro Porteño qué? Y Cerro ya no hay que ver, pero recupera el viernes a Villasanti, Alexis Duarte, Adrián Martínez. Lucena ya está trabajando esta semana con normalidad. Yo creo que el viernes todavía no, pero la próxima semana ya podría tener chance. Y tengo mis dudas, por lo menos para Copa, porque pasó 3 semanas sin entrenar, pero es una buena señal que ya esté trabajando normalmente. Con Rexona tienes máxima protección todos los días. La pasión te mueve, Rexona te protege. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o visítanos en Avenida del Chaco 2980. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Fácil, rápido y con premios. Paga con pagos QR del Banco Nacional de Fomento en todos los comercios aéreos en la red bancaria y ganate televisores, heladeras, tablets y muchos premios más. Pagos QR del BNF. ¿Cómo te va, Juan Bautista Agüero? Muy bien, gracias, Arturo, súper bien. Vos sos Juan Bautista por el Juan Bautista de Olimpia, veo. Así mismo. Contanos cómo. Que la rompí en la década de los 70, sí, mi papá me puso ese nombre porque era primo hermano de Juan Bautista Agüero, que jugaba en el Olimpia, y el primer jugador sudamericano que vistió la saca del Real Madrid. Sí, por eso te pregunto, para nosotros los viejazos, decir Juan Bautista Agüero es decirle una gloria al fútbol paraguayo, ¿eh? Sí, así mismo, uno de los grandes ídolos que tuvo nuestro fútbol, pues. No, por eso te pregunto en homenaje a tú. Sería mi tío primo. A su tío primo Juan Bautista Agüero. Así mismo. El 8 era Recalde, Juan Bautista. ¿Cómo? El 8 era Recalde. Tu tío primo era puntero derecho. Puntero derecho, sí, número 7. Y el 8 era Recalde un tiempo en Olimpia. Sí, creo que era Recalde que estaba ahí también con ellos. Sí, y Cabral el 9, veo. En esa época sí, Cabral. Espera, hagamos memoria. Espera. Agüero. Hipólito, no quiero hablar de pasado.
Sí, ya no, ese equipo no recuerda tan bien. No, está bien. Hablemos ahora, está dirigiendo al 3 de febrero, el barrio Ricardo Brugada. Hoy ante Sol América a las 19:30 en cancha de Luqueño. Contanos el 3 de febrero de la Chacarita, contanos, Juan Bautista. Sí, el 3 de febrero es un club, uno de los clubes grandes de la Chacarita, un club muy prestigioso, de gente muy trabajadora en su comisión directiva, que a mí me tocó hace años jugar en el club, ya donde tuve la ocasión de ascender como jugador, ascendí como técnico en el 2007 de la C a la B, y siempre he trabajado con el grupo de dirigentes que te digo que son excelentes personas que siempre sueñan en seguir escalando en la APF en las diferentes categorías. Claro, y este campeonato de la Copa Paraguay nos va a permitir ver a equipos que habitualmente no lo hacemos, y esto incluye tu equipo el 3 de febrero, Juan Bautista. Sí, así mismo, Arturo, estamos sinceramente muy entusiasmados por ese dato, justamente por ese detalle de que tendríamos la oportunidad de que se vea nuestro trabajo, tanto de los dirigentes, cuerpo técnico, y más todavía el de los jugadores, ¿verdad?, que van a tener la posibilidad de mostrarse. Estamos todos ilusionados y entusiasmados por este partido. Juan, tenés en tu fila al experimentado Rodrigo Cantero, que jugó muchos años en Primera División, en Nacional, General Caballero de Ceballos, entre otros clubes. Hoy ya tiene 36 años, está jugando con ustedes ahí en 3 de febrero. Sí, él está formando parte de nuestro plantel, está con nosotros, está jugando. Es una excelente persona, Rodrigo. A mí me tocó conocerlo este año nada más cuando me fui. Y sinceramente es una persona que hace grupo, que estimula el ambiente constantemente, anima a los chicos y por sobre todas las cosas va enseñando su calidad de futbolista también a los otros. Lo mejor para vos, Juan Bautista, saludo a la familia y en homenaje justamente tío primo de una verdadera figura estelar como fue Juan Bautista Agüero en el fútbol paraguayo, igual llevas el mismo nombre. Un saludo al aire, Juan Bautista, que sea con éxito en tu cuestión y tu trabajo. Ya, muchísimas gracias, Arturo, a todo tu equipo de trabajo, y quisiera enviar un saludo muy especial a mi amigo de infancia, Omar Garillo, por esta familia La Pantera, que tengo entendido que suele trabajar por ahí también. Sí, señor. Ya, mi saludo y gracias por los buenos deseos, Arturo, y éxito para vos también. Gracias, muy amable. Juan Bautista Agüero, el técnico del 3 de febrero de la Chacarita, que hoy enfrenta a Sol 19:30 por la Copa Paraguay. Barcos y Rodados te trae una promo para conservar la amistad. Este viernes por cargas a partir de 50.000 guaraníes te llevas una funda conservadora gratis para regalarle a tu amigo. Aprovecha esta promo en las estaciones adheridas. Conserva tu amistad con el regalo especial de Barcos y Rodados. Si tenés abrigos que ya no usás, llévalos a Casa Paraná. Llevando tus abrigos y prendas para donar, vas a tener un 20% de descuento en la sección de ropas. Todos los abrigos y prendas serán donadas a la Fundación Santuario de Niños Casa Paraná. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Upacaraí. Urbanización Jardines de Upacaraí. Posición inmediata, lote sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinar una excursión llamando al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera. Perfecto para el desayuno, postre y la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base presenta su nuevo limpiador desinfectante de superficies Bacteriquil líquido. Elimina 99,9% de virus, bacterias y hongos. Fácil de usar en frasco de 500 cc. Con gatillo pulverizador. Nuevo limpiador desinfectante Bacteriquil con el sello de calidad base. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo S.A. Saos en materiales de construcción, contamos con arena, ladrillos, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores y alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Erimark presenta la línea para lavado y encerado Hybrid Solution de Turtle Wax, una fórmula exclusiva que se desliza sobre tu vehículo para formar un caparazón resistente de protección hidrofóbica. Encontrá toda la línea en Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio 93, jugada de Cali, sumate al equipo, carga Supra 95, Copetrol, vamos. Libertad enfrentando a Sol de América. Este es uno de los partidos estelares de la fecha. Libertad Sol, hay muchas cosas acá. Libertad Sol, muchas cosas en juego. Sí, totalmente. Libertad que tiene que recuperarse si quiere pensar en el bicampeonato. Y Sol de América, que es un equipo que decíamos recién, el primer partido no, pero el segundo ya se empezaron a conocer por la cantidad de jugadores nuevos que tiene. Se quedó Libertad. No, Libertad tiene ahora el partido, Sí, porque sí. si se repite Libertad ya va a ser todo un problema. Sí. Miguel Cristaldo, técnico del Cristóbal Colón de Ñembué, esta tarde ante Guaraní en cancha de Luqueño. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un saludo para su audiencia y para toda la gente que está ahí trabajando contigo. ¿Qué despierta la Copa Paraguay en el Cristóbal Colón de Ñembué, tan tradicional el Cristóbal Colón? Contanos, Miguel. No, y genera una expectativa
demasiado grande nuevamente otra vez, porque ustedes saben bien que Cristóbal Colón es protagonista siempre de este torneo, lo demostró en años anteriores, entonces otra vez estamos puestos para tratar de hacer lo mismo que lo mismo que hicieron en el año anterior el mismo equipo que estaba con nosotros, que estaba también con los muchachos, entonces estamos puestos para hacer lo mejor, ¿verdad? Miguel, en cuanto a tu plantel, mirando aquí los nombres, identifico a Freddy Vera, zaguero central que jugó algunos años en Rubio Ñu, ya debe tener sus... Estuvo con Chiqui en Rubio Ñu, se la toque Chiqui, y sí, Freddy Vera está con nosotros, es una gran persona y un gran líder, ¿verdad? Y otros nombres... Es un buen jugador, por supuesto. Bueno, Miguel, seguiremos charlando, esto recién comienza y que sea con éxito, Miguel, muy amable. Muchísimas gracias, Arturo, y gracias a toda la gente que está apoyando la ilusión de muchos jóvenes, ¿verdad? Sí. La ilusión de gente que quiere salir adelante a través del fútbol, y entonces particularmente yo le agradezco a ustedes los periodistas que también están realzando este torneo, ¿verdad? Muy bien, Miguel. Muchísimas gracias, Miguel Cristaldo, lo mejor, técnico del Cristóbal Colón de Ñemby, lo mejor para él, para los muchachos, ante Guaraní a las 17 en cancha de Luqueño. En Grupo PN estamos aniversario y son 30 años estando al cuidado de la salud de Paraguay con coberturas prepagas en odontología, medicina familiar, medicina estética. Grupo PN, me haces bien. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zaparrones, Bracol, 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. El viernes arranca la fecha River Cerro Porteño. Gerard, uno antes y otro después, y chau, resaca. Ahora Electroban y Odonto sonríen juntos comprando Electroban, acceso a cobertura odontológica, consultas, tratamientos y más. Visita nuestras sucursales o llamanos al 519-3000 Electroban, mejorando tu calidad de vida. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a otro tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. El alma luqueño, último en el promedio, va a enfrentar a Nacional. Mili Empeño, 20 arreglos, huellas, Uripeta, Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones Tecnológicas de Punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Libertad ya no puede repetirse, va a enfrentar a Sol de América. Con CNT, 4.150 millones en el poderoso, 3.000 millones en premios, con una Mitsubishi Monterone grandioso, silenciositos, Volkswagen, T-Cross, 0 kilómetros, animate a soñar, petición de Teche, por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas alrededor del Choco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Estamos hablando del sábado Luqueño Nacional, Libertad, Sol de América. Volvió la promo Juga y gana de Supermercados Stock con más de 1.000 millones de guaraníes en premios. Compra productos en promoción y con tu factura ingresa a stock.com.py para ganar, para saber si ganaste. Promo válida en todos los locales de Supermercados Stock. Asegura tu salud con 10% de descuento por un año. En la medicina prepaga SPS te ofrece descuento en sus principales planes de salud. Comunicate al 248-8500. SPS, seguro abierto a todo público. El domingo juegan Guaraní 12 de octubre, cerrando la fecha Olimpia Guaireña. Asada y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye, representa Frutos de los Andes. En Ciopar puedes empezar a pagar por tu piscina en cómodas cuotas. Desde julio la tenés instalada, desde diciembre ingresa a ciopar.com.py. Conoce todos los modelos disponibles. Visita nuestro amplio showroom en la autopista Silvio Petirosi, al lado del Club General Díaz. Síguenos en Facebook e Instagram como Ciopar. Vamos con el campeonato de la intermedia, niño. El viernes arranca con el partido Resistencia Santaní a las 19. Las sensaciones de placer y diversión se tienen con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites. Síguenos en Facebook e Instagram como Control Paraguay, Control Feel My Feel. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados. Ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Trinidense General Caballero de Mallorquín el sábado 10 de la mañana. Líbrate de los dolores con Etidol 400, el ibuprofeno en cápsulas blandas, terapia de acción que alivia el dolor muscular, dental, estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. General Díaz San Lorenzo juegan el día sábado a las 10 de la mañana.
Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Gijala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfruta mucho más la vida. Ágil, resistente y duradera, la más equipada del país, la HB 110 Luxury de Leopard. Es la motocicleta ideal para vos. Llévalo hoy mismo en mini cuotas semanales. Solicita el WhatsApp 0981 48 49 35. Síguenos en Facebook como @LeopardPY. Decimos que de las 10 de San Lorenzo el sábado a las 10 de la mañana, el domingo a las 10 de la mañana, Aterá Fulgencio Yegros. Paraguay Insumos, producto de insumos informáticos de primera calidad, toner, cartuchos originales y alternativos en todas las líneas compatibles, HP, Lixmar, Brother y Samsung. Hace tus pedidos al 0984 522 071 en la página web paraguayinsumos.com. Paraguay Insumos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería y aluminio. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fernando de la Mora Rubio Ñu, el domingo a las 10 de la mañana. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cepillana 751, casi Cubillaco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El regalo ideal para tu amigo que se independizó está en IO. Conservadora Smart Cooler con speaker por solo 518.000 guaraníes. Ingresa a io.com.py. El domingo, Fernando de la Mora Rubio Ñu, 10 de la mañana en cancha de Fernando. Tener un banco digital, puedes hacer mis compras de clic allá en mitiendavision.com mientras estás en la oficina, porque en Visión Banco tenés todas las plataformas disponibles para realizar tus compras y un grupo de personas para darte soluciones. Visión Banco, más digitales, más humanos. Más de repaso de la categoría intermedia. Tacuaré será local ante el 3 de febrero, el domingo a las 10 de la mañana. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. Fortín presenta el kit Baculin Fortín, la dosis definitiva contra la mala onda. Pedí tu kit Baculin, que trae las 2 dosis de Carolín Fortín y todo lo necesario para espantar los males del 2021. Carolín es caña, ruda y limón. Carolín Fortín, no aceptes imitaciones. En La Plata Empeños te seguimos ofreciendo la mejor tasación con el interés más bajo, además de mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeños es justo lo que necesitas. El domingo igualmente, 10 de la mañana, el partido Independiente de Campo Grande, Guaraní de Trinidad. Sanitarios y Cerámicas Así se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general. Nuestro showroom está sobre la avenida Subillana Pasos del viaducto de General Santos en Iser, proyectando juntos. Durante todos estos años hemos estado presentes en millones de despertares, y porque 45 años merecen ser celebrados, hemos creado el somier perfecto que te brinda comodidad ideal. Despertar 45 de Super Espuma. En Pedro Juan Caballero, el domingo 14:45, 2 de mayo, Iteño. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama Il Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Vos ya sabéis dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es Il Ahorrazo. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Único, 2 locales, Casa Central, Sevillana Casi, Herritos de Maya, funciones, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731. Wilmar SRL. El día lunes se cierra la fecha con el partido Capiatá Ameliano, será a las 19. Las auténticas toscanas son de pizza, prácticas y rápida cocción, están riquísimas en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante y la tradicional pizza nutrida, sabor a tu vida. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Vamos a hacer el repaso de la Copa Paraguay. Hoy los partidos a partir de las 17. El primer juego, Cristóbal Colón, Guaraní. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos de centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Se contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. Para que comprar se puede alquilar a Rentamac, no remite más en su obra. Ahora habilita su nueva sucursal en Fernando de la Mora, avenida Carlos J. Fernández, Cerro de Rentamac.com.py. 3 de febrero, Sol de América, hoy 19:30. Estilo Hogar, muebles electrodomésticos en general. Financiamos 76 cuotas, precio contado. Avenida Pinedo, Casa Hermino, numerosa Concepción. Estilo Hogar. La vida es como un partido, cada meta cumplida es un gol que vale la pena celebrarlo, como tu primer coche, tu primera casa, tu propio emprendimiento. Con Rumbo Sociedad de Seguros tenés un servicio integral de póliza y señas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Mañana a las 15, Primavera de Mallorquín ante Olimpia. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin chorizo de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano, que está buenísimo. Embutidos Chorti, que buenos están con la calidad de la cooperativa Chortizer. Tenés un comercio, industria o una empresa de servicios. Con el préstamo Pymes de Bancop tenés 8,5% de interés anual hasta 36 meses de plazo y 12 meses de gracia con la garantía Fogapi. Llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Tuvimos la charla con Roque Santa Cruz, habló de lo que está bien, practicó esta mañana, jugó partido entero ayer, y de todo un poco en la charla con Roque Santa Cruz, que así como están las cosas, recupera la titularidad por una cuestión física de estado y está para jugar. Sí.
Aquí tenemos a Roque Santa Cruz, Red Monumental Satélite. ¿Cómo andas, Roque? ¿Bien? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Bueno, me sentí bastante bien, mucho mejor, de hecho, partido a partido, no solamente las molestias van desapareciendo, sino que también la condición física siento que estoy mejorando. Eso obviamente que me deja también a mí muy tranquilo, estoy muy contento por haber podido terminar el partido, más todavía que hoy también pude terminar el entrenamiento sin problema, lo que es siempre una mejor vara, ¿no? Para ver un poco, ¿verdad?, la evolución de la lesión, de las molestias y de la condición física también, así que la verdad que me sirve mucho y estoy muy contento. Partido muy duro, ¿verdad? Que complicado siempre ir a jugar allí, es un equipo con mucha experiencia, así que tuvimos que ser muy sólido. Creo que mentalmente también el equipo estuvo a la medida, ¿verdad? Lo que nos costó mucho en el partido contra River fue bajar un poco, ¿verdad?, de los partidos de Libertadores, de la motivación tan grande que hay en torno a esos partidos, y después tener que venir a competir en el torneo nacional siempre puede repercutir, ¿no?, en la concentración, ¿verdad?, en todo lo que rodea a un partido. Y ayer sabíamos de que no podíamos seguir regalando terreno y bueno, el equipo mentalmente estuvo muy sólido. Sí, a vos sí te beneficia, y a Olimpia propiamente dicho, el tema de este paréntesis para que Olimpia pueda contar con vos y contra Flamengo, Roque. A mí me viene muy bien, ¿verdad?, porque en términos de tiempo había llegado muy justo para estos primeros partidos, entonces a mí me viene como a mí me viene como anillo al dedo, ¿verdad?, como se suele decir, ¿verdad?, el sumar tiempo, sumarle minutos a la pierna, a todo lo que es la condición física, entonces pensando también en eso que decía, ¿verdad?, que me estoy muy contento de que me haya dejado terminar sin problemas físicos. Ayer también el pie tampoco me molestó, hoy otra vez tampoco siento ninguna molestia, así que me siento muy contento, ¿verdad?, por cómo va todo evolucionando, y en realidad de que apuntamos todo, ¿verdad?, a poder llegar fino, a poder llegar todo entero a esa eliminatoria contra el Flamengo, que va a demandar de todo, ¿verdad?, un gran esfuerzo. ¿Vos tenías algún temor, Roque? Sí, siempre las molestias muchas veces no aparecen terminado el partido, sino que al día siguiente o incluso después de 2 días. Entonces hoy sabía que iba a ser más parámetros que recién terminado el partido ayer, entonces cuidar el pie, seguir cuidando el físico, ver cómo también las piernas responden a un partido de 90 minutos. No tengo idea de cuándo fue la última vez que jugué 90 minutos, así que me siento hoy muy contento porque en realidad que las sensaciones son muy buenas, ¿verdad?, como si fuese que vengo jugando de muy seguido, ¿no?, los partidos enteros, y bueno, a mí me va a ayudar, ¿verdad?, a todavía jugar los partidos con mayor intensidad. Eso es lo que te dan los partidos, eso es lo que te da el ritmo, y creo que estoy seguro de que voy a ir encontrándome mejor todavía físicamente conforme pasen los días. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. ¡Ich Roque! Fútbol a lo grande. Monumental 1080 AM. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país
con la red satelital Monumental. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. 12 horas en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 15 grados. En el caso Tacuatí, Fiscalía descarta que el grupo armado sea quienes se llevaron a una persona de la estancia Pindote. Según el fiscal Andrés Argüello, se confirma que el secuestro del hombre identificado como Juan Olmedo y por quien han pedido un rescate es de más de 500 millones de guaraníes. El agente fiscal menciona que una de las hipótesis que manejan es que serían criminales comunes de la zona. Conforme a las informaciones que estamos manejando, estamos descartando que haya sido autoría de los grupos criminales conocidos como EPP y ACA. Serían criminales comunes de la zona o aledañas al lugar. Atención, el vacunatorio Rubén Dumont entra en pausa con miras a la segunda dosis. El mega vacunatorio del Autódromo Rubén Dumont ex Aratiri cierra sus puertas desde este martes hasta el domingo próximo. Es importante destacar que la vacunación entrará en una pausa por mantenimientos generales para reabrir el próximo lunes, dijeron los responsables. La decisión se debe a mantenimientos generales del local de inmunización. En Argentina, el gobierno anunció que acordó con Pfizer la compra de 20 millones de vacunas que llegarían en 2021. Tras un año de negociaciones, la ministra Carla Bisotti anunció que el lunes firmó un acuerdo vinculante con el laboratorio estadounidense. Carla Bisotti, ministra de Salud de Argentina. En el día de ayer firmé un acuerdo vinculante con el laboratorio Pfizer. Es un acuerdo vinculante que por 20 millones de dosis de vacunas durante 2021, entre el acuerdo final que resta en relación a los temas logísticos, el acuerdo final para